Bueno, udalbatzarrarekin hasi aurretik daukagu, Polloe, Servicios Funerarios Donostia San Sebastián, Sociedad Anónima, Akziodunen Batzar Orokorra. Mesedez, eitzen baseate. Mesedez. Ordun Batzar Orokorra honek 2 puntu ditu, eta bozkatu behar ditugu. Lehenengoa da, dibidenduaren banaketa, aldeko bozkak, aho batez onartu ba, eta bigarrena da bilkuraren akta onartzea. Aldeko bozkak onartua gelitzen da. Eta udalbatzarra hasita daukau gai zerrendatik puntu bat, Hondarribiko aeroportuari buruzkoa, eta, esplikazioa zergatik sartu da, mane honek emango dut, beste 2 adierazpena zeuden, horiek erretiratu india eta adostu inda zeuden emendakinekin adierazpen berri bat. Horregatik, bozkatu behar daukau, urgentzia geotratatzeko 39. puntua eta gero. Aldeko bozkak urgentziz tratatzeko, aho batez onartu ba. Eta orain ja, azten gea lehenengo puntuarekin. 2014ko urtarrilaren 30 udalbatza ohikoa. Gai zerrendako lehenbiziko puntua 2013ko urtarrilaren 28ko eta 31ko bileren aktak onartzea ontzat jozkero. Sesión plenaria de carácter ordinario de 30 de enero de 2014. Asunto número 1. Aprobación si procede de las actas de las sesiones celebradas los días 28 y 31 de octubre de 2013. Bozkatu ingo da horren 28koa, aldeko bozkak, aho batez onartu ba, eta orain 31koa, aldeko bozkak, onartu ere, bigarren puntua. Zenbait organotan diren udal ordezkari batzuk aldatu direlako berri ematea, 2 irizpen dira. Asunto número 2. Dando cuenta de modificación de representantes municipales en diversos órganos. Y se da cuenta así de, por una parte, los nombres de los representantes de cada grupo en la nueva comisión no permanente para analizar el proyecto de racionalización y sostenibilidad de la administración local, así como las modificaciones del grupo EAJ-PNV en sus representantes en el Consejo Asesor de Comercio, Comisión de Seguimiento y Control de la Contratación y Mesa de Contratación. Por otra parte, se da cuenta también de la modificación de uno de los vocales en el patronato de la Fundación Zorroaga, a petición del Grupo Municipal PSE. Eskerrik asko, 3. puntua. Berri ematea, gizabidearen gaineko ordenantzako 44. artikulu aldatua behin betiko onartuta dago. Asunto número 3, dando cuenta de la aprobación definitiva de la modificación del artículo 44 de la ordenanza de civismo. La misma, de conformidad con lo preceptuado legalmente, fue sometida a información pública, no se ha registrado en el plazo establecido ninguna sugerencia o reclamación, por lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo 49 de la Ley 785, se entiende definitivamente aprobada la modificación y, por tanto, pasa a publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. Usted gasko gitzein dura, Mila esker, Juan Carlos Izagirre jauna. Esta es una proposición que iniciamos desde la oposición, que desde que la iniciamos creo que ha transcurrido un año, lo cual demuestra a veces los procesos burocráticos tan lentos que tenemos con objetivos tan sencillos, ¿no? Y lo importante es la aprobación definitiva porque tiene una filosofía que creemos que es muy importante. Con esta proposición se acuerda que a partir de ahora en todos los edificios públicos municipales y de carácter singular, las pancartas, los anuncios, los elementos exteriores al propio edificio sean consensuados o de acuerdo por lo menos mayoría política democrática de esta corporación. Hasta ahora no estaba regulado de esta manera y, por tanto, era una competencia exclusiva, en muchos casos, de la propia alcaldía o del Gobierno, según se entienda o no las normas diferentes que había. De esta manera, cualquier elemento que se quiera introducir tendrá que ser tratado en la Junta de Portavoces y acordado en la misma. Creemos, por tanto, que es un paso en intentar que este ayuntamiento y sus instituciones sean de todos y reflejen que son instituciones de toda la ciudadanía.
y no de los partidos o de las formaciones que en un momento determinado configuren o no el Gobierno de la ciudad. Por lo tanto, nos alegramos que no haya habido ninguna alegación ciudadana, que por lo tanto haya sido al final un tratamiento más ágil una vez que pasó todos los informes jurídicos y todas las correcciones que hubo que introducir, y creemos que estamos dando un paso de verdad, este sí, en la normalización y en la política de acuerdos que este país y esta ciudad tanto necesitan. Eskerrik asko. Nora. Vale. Bueno, esan hasieratik gu ez geundela erabat ados planteamenduarekin, baina egia da ere bozeramaile batzordeari jakinaraztea ondo ikusten degula zentzu horretan, atzeratu baldin bada inbeste proposamena legaltasun arazoak medio izan da, eman nahi izan zaizkiolako konpetentzia batzuk bozeramaile batzordeari ez dituenak, eta azkenik orain iristen da erabaki definitiboa, egia da ere eztabaida hau izan degula eta ez dut uste errepikatza denik kontua, erabakia hartu zen eztabaida eman zen, eta besterik gabe. Eskerrik asko. Ramón. Egunon, buenos días. Pues antes de nada quiero decir que la cerrazón del alcalde nos ha llevado a volver a convocar un pleno a la 1 del mediodía y esto va a provocar que en este pleno, que durará 14 o 15 horas, pues lo terminemos de madrugada. Esto es una cosa que no se debiera permitir, que no podemos estar aquí a las 3 o 4 de la mañana debatiendo asuntos de gran importancia para la ciudad, pero que lo debiéramos hacer desde las 8 de la mañana. Entonces, la cabezonería del alcalde nos lleva a esta situación absurda. Y dicho esto, y hablando de la ordenanza de civismo, pues, señor Galprasoro, civismo es no permitir que se coloque una pancarta contra el tren de alta velocidad en un espacio donde el Ayuntamiento tiene una pancarta, donde tiene sobre la capitalidad europea de la cultura, que es de todos los donostiarras. Civismo es no permitir que los familiares de los terroristas suban al escenario, que es de todos los donostiarras, el día de nuestra fiesta grande. Civismo es no permitir que en este Ayuntamiento se exhiban pancartas de presos terroristas. Eso es civismo. Civismo es no permitir que Bildu o Sortu coloquen carteles en las marquesinas de los autobuses. Civismo es impedir que toda la ciudad esté llena de pancartas y carteles. Eso es civismo y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno municipal. Por eso hoy se aprueba esta ordenanza, para que se cambie la ordenanza de civismo. Gracias. Bueno, bakarrik aklaratzeatik, beti da ordu batean pleno azkeneko hilabetetan, beti dia nahiko luziak puntu asko daudelako, eta kasu honetan luzeak goga baldin bada da, arrastaka ekarri ditugulako abenduko puntu guztik bertan bera gehitu zelako plenoa oposizioa jontzelako eta kuron etxeolako. Aklaratzeatik. Neko? Aklarazioa borobitzegatik oposizioa juntzan alkateak etzuedako gai bat tratatzen utzi. Da bain, gaiari helduz, guk baiezko boto emango diogu, baina nahiko nuke batez ere garbi ikustea, baiezko boto eman genion barkatu, bere momentuan, eta gaur hemen egin diran adierazpenak gauza bat usten dute biztan, eta da, logikak eta funtzionatzeko modu normal batek egun batetik bestera lortu dezakeena, azkenean lortu behar izan dugu da, ordenantza bat aldatuz urtebeteko prozedura baten ondorioz. Esa es, yo creo que la constatación de la realidad de esta cuestión, que es menor, muy menor, que creemos que no debería haber llegado a una modificación de una ordenanza, pero es muy gráfico, ¿no? Un tema simple, consideramos que sentido común y sobre el que deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo, pues al final, por el empecinamiento de algunos, se tiene que hacer en forma de modificación de ordenanza y tenemos que estar un año. Bueno, pues esta es la imagen que hoy yo creo que este tema deja en este pleno. Argitzagatik ere, etzun duen hartu alkateak urrungo astean zegoelako pleno bereziak puntu hori tratatzeko. Laugarren puntua. No, me toca cerrar. Ez dago izteko txanda. Entonces, el turno no ha sido correcto, porque no tenía que haber hablado yo primero, hubiera tenido que hablar primero ustedes. El grupo mayoritario, entiendo que somos el grupo proponente y nos toca cerrar. Ez, barkatu, baina dar kuenta horretan, beti azaltzen du, aurkezten dunak, zuezate,
txanda badago eta ez dago izteko txandarik. Entiendo que entonces... Ulertuko ezu, baina ez da horrela, Ernesto. Ez da Entiendo horrela. que el presidente se ha equivocado y debería haber hablado el grupo mayoritario entonces el primero y no después de que ha hablado el portavoz socialista. Al haberme dado la palabra a mí, entiendo que debo cerrar. Barkatu, baino aurkezten duenak da lehenengoa hitz egiten duna, txanda bat egiten da, eta ez dago izteko txandarik, eta bukatutzat ematen dugu diskusioa, laugarren puntua, mesedez. 2014ko zerga ordenantzak onartu izenaren kontu ematea. Me gustaría conocer la opinión de secretaría. Asunto número 4. Dar cuenta de la aprobación de las ordenanzas fiscales para 2014. Finalizado el plazo de exposición al público, no se han producido sugerencias ni reclamación alguna en relación con las modificaciones de las ordenanzas fiscales y por todo ello se da cuenta al excelentísimo Ayuntamiento Pleno de la aprobación definitiva de las modificaciones de las expresadas ordenanzas fiscales y sus anexos. Eskerrik asko. Bosgarren puntua. Behin betiko onartzea Euskal Herriko Unibertsitatea ospitalea MZ05 plan bereziaren laugarren aldaketa puntuala. Erabaki proposamenak bat, behin betiko onarpena ematea 2013ko apirilean Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateak sustatu eta JAM Arkitektura Elkarteak idatzitako osasungunea MZ05 irigintza eskuartze alorreko, orain MZ05 irigintza alorreko plan bereziaren laugarren aldaketa puntualari. Eta bigarrena, lurzoruari eta irigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren irigintza arauak argitaratzea. Asunto número 5 del orden del día. La aprobación definitiva de la modificación puntual número 4 del Plan Especial Universidad del País Vasco MZ05 Ciudad Sanitaria. Se propone la opción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo la modificación puntual número 4 del Plan Especial de la IU MZ05 Ciudad Sanitaria, actual AU MZ05, promovido por la Universidad del País Vasco, redactado por JM Sociedad de Arquitectura con fecha abril de 2013. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Eguerdion, plan berezi honen helburua da erizain eskolari emandako eraikigarritasuna handitzea. Erizaintza eta medikuntza titulozietarako eskaera eta matrikulazioa kopurua handitu direnez, unibertsitate publikoa hauei erantzuna eman behar die. Gaur egungo araudia ez da nahikoa eskola honetan eskaintzen diren espazio beharrei aurre egiteko. Horregatik, irigintza arloko tresna hau martxan jartzea ezin bestekoa da. Zehazki, eraikigarritasuna 1880 metro karratuan handitzea aurreikusten da. Egungo altuera, 13,55 metrokoa da estalkiaren gailurrari dagokionez, aldaketa honekin 19 eta 55 metrokoa izatera pasatuko da eta pizka bat aurreratzen da fatxada nagusiko ipar ekialdeko partearen lerrokadura. Eraikigarritasuna handitzeak aparkaleku plaza kopurua handitzea dakar. Udala eta unibertsitatearen artean lankidetza hitzarmena sinatuko dugu, aparkalekuan gaien adosteko. Unibertsitateak ospitaletako errepide berria egin ondoren sortuko diren 19 aparkalekuak onartu ditu. Porque efectivamente con este plan especial se persigue satisfacer las necesidades educativas, en este caso de la Universidad Pública del País Vasco. Nuevas necesidades producidas precisamente de las consecuencias de las titulaciones que se están implantando por parte de enfermería y por parte de medicina. Por tanto, mayor necesidad de espacio para la Universidad Pública Vasca. Esto es lo que persigue precisamente la aprobación de este plan especial. Al mismo tiempo, como supone un incremento del aprovechamiento, supone un incremento del propio volumen del edificio, esto lleva como consecuencia que sea necesario que crezca el número de plazas de aparcamiento. Y ante la imposibilidad precisamente de dotar en este espacio, en el espacio propiedad de la Universidad del País Vasco de plazas de aparcamientos, lo que se hace es ligar con otro proyecto importante para la ciudad,
cuál es precisamente el de la variante de Hospitales y el de el aparcamiento que pueda surgir o la ordenación del tráfico que pueda surgir en ese frente hospitalario. Por eso, precisamente, lo que este plan especial lleva incorporado junto al mismo es que, a efectos de cumplir esa ratio, esa necesidad de esas 19 plazas de aparcamiento que tiene aparejado este aprovechamiento, la propia UPV se compromete a firmar en su momento un convenio de colaboración de tal forma que contribuirán en una parte, en un porcentaje pequeño, pero en un porcentaje contribuirán precisamente a ese proyecto de variante de Hospitales y aparcamiento que surja en ese frente hospitalario. Se trata, por tanto, con este plan especial de dar, por un lado, respuesta a las necesidades educativas, pero en segundo lado, avanzar en otra operación importante, cuál es la ordenación del tráfico en todo el frente hospitalario. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Popularrak, bai, Niko? Bai, ni bai. Eta, egingo dut gauza bat alkateak usten badin badit, parte hartuko dut puntu hontan, baino puntu hontan esango detena ere badio du bai 6garrenarentzat eta bai 9garrenarentzat eta horrez dut hitz egingo. Gu noski baietz esango diogu hemen orain aztertzen den modifikazio puntua doni eta baiezko emango diogu ere bai 6garren puntuaren kasuan plan espeziadari, Marianistas ikastetxearen plan espeziadari eta baiezko emango diogu, eman diogun bezala batzordean, baita ere plan generadaren modifikazio puntua da dan bati Colegio Alemán Alberto Magno aldaketa horri ez. Eta hiruen kasuan badaude antzekotasun batzuk, gure baiezko hori arraso ditzen dutenak, eta dira azken finean hezkuntza azpiegiturak hobetze edo zabaltze aldera egiten diren aldaketak direla hiruak, ez? Eta gure ustez hori berri ona da. En el primer caso, en el de Ciudad Sanitaria, el concejal delegado ya ha expuesto que la modificación consiste, entre otras cosas, en aumentar la edificabilidad, dado que existe una mayor demanda de matriculaciones, lo cual pues creo que es un motivo más que justificado para que accedamos a esta modificación puntual. En el caso de Marianistas, se trata de una remodelación y renovación completa de las instalaciones del colegio, cosa que también creemos que es una buena noticia, que las infraestructuras educativas de este municipio mejoren y posibilitar desde el punto de vista del ayuntamiento que eso sea así. Y en el caso del Colegio Alemán San Alberto Magno, pues la modificación puntual también lo que busca es dar nuevos servicios y ofertas educativas a este colegio, cosa que también es un elemento positivo que justifica nuestro voto favorable. Beraz, hiruen kasuan jakina gure taldeak baiezko botoa emango du. Eskerrik asko, istiko txandik ez dago, bozkatu ingo dugu orduan, aldeko bozkak, hau batez onartu ba, itzin beharrezue, 6garren puntua. Ha quedado aprobado, pues, el plan que va a permitir reformar el aparcamiento en la zona de la ciudad sanitaria, así como la ampliación de la actual Escuela de Medicina. El siguiente punto también referido a un plan urbanístico, en este caso el que afecta a la compañía de María Marianistas. Patxo de Leonek 2013ko abuztuan idatzia. Eta lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2006 legeko 89. artikuluak agintzen duen aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Asunto número 6. Aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana Compañía de María, AY 041 Marianistas. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito AY 041 Marianistas, promovido por la compañía Marianistas, redactado por F. de León en el mes de agosto de 2013. 2. Y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Dokumentu honek plan orokorrak aurreikusitako helburu nagusia lortzen du. Helburu hau da Marianistas ikastetxeko instalakuntzak guztiz errabiritzea eta aldatzea, sektoreko arau berrietara egokitzeko. Eskolako lursailan 10.000 metro karratuaren garapena aurreikusten da eta jarduera honen erabilera lagungarrietara zuzendutako lur arrasaren azpikoarekin osatuko da. Etxebizitzak egitera zuzendutako zatian 5.400 metro karratuko eraikigarritasuna aurreikusten da. Ordenazio berritik ateratzen diren 3 lursaietatik bat Amara Sarraren zerbitzura egongo den kirol
instalakuntza kokatzeko egokia izango da. 2.527 metro karratuko kirol lursaila udalerena izango da. Amara kalearen bukaeran kokatzen da, iparraldeko zonaldean. Gaur egun, Marianistas ikastetxea kokatzen den zati baten gainean. Porque efectivamente con este plan especial que se aprueba hoy, que se trae para la aprobación definitiva, lo que se permite por un lado es un desarrollo urbanístico establecido en el propio Plan General de Ordenación Urbana, que persigue en este caso la renovación completa de las instalaciones del Colegio Marianistas. Para ello prevé un desarrollo residencial, es verdad que íntegramente de vivienda libre, de 504.000 metros de aprovechamiento, que vienen del propio Plan General y que por tanto están establecidos en él, y se obtiene como consecuencia del mismo una cesión de una parcela de aproximadamente 2.500 metros, 2.537 metros cuadrados, para usos deportivos en la zona de Amara-Sarra y por tanto para como principal destinatario los vecinos y las vecinas de Amara-Sarra. Se trata, por tanto, efectivamente, de aprobar definitivamente este plan especial. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Popularak, ulertzen dut Alderdi Jeltzalea ere ez, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, 7. Onartua geratu da. Sí, bueno, aquí estamos ante un expediente que ha salido por unanimidad y lo que es un poco llamativo es que todos los grupos de la oposición tuvimos que empujar del mismo. Este expediente tuvo sus dificultades, tuvo que ponerse los impulsores del mismo por el interés que supone de transformación de un colegio y el desarrollo, como bien ha dicho el señor Burutarán, de una zona deportiva para los vecinos de Amara-Sarra, que tanto la necesitan. Tuvimos que impulsarla desde la oposición para que finalmente llegue hoy también a este pleno. Ojalá hubiera sido más de iniciativa del Gobierno, pero bueno, a pesar de todo, a veces las cosas salen. Y por eso lo hemos apoyado, evidentemente, como lo impulsamos desde hace meses, con interpelaciones y con mociones. 7. puntua. Onartua geratu da, beraz, aho betez. Gracias. Bueno, en la misma línea que el señor Gasco, recordarle que ha habido que impulsarlo por parte de la oposición y recordarle otra cosa, señor alcalde. Para sacar este tema adelante, este tema en el que no tenían mucho interés, pero que hoy sale adelante, usted nos necesita a los grupos de la oposición. Si la oposición no estuviese en este pleno, usted no tendría quórum para sacar este tema y otros temas adelante. Cuando alguien necesita al otro, tiene que contar con el otro. Y es una verdadera anormalidad por su parte que hoy nos convoque a un pleno a la 1 del mediodía, cuando hay por delante 15 horas previstas de pleno. Eso es una anormalidad por su parte y por la de todos los que estamos aquí, que hoy estamos aquí y aguantamos lo que este señor hace y pensamos que es por el bien de los ciudadanos. A mí me da vergüenza que los donostiarras vean cómo hoy esta corporación va a estar reunida a altas horas de la madrugada debatiendo temas porque tenemos un alcalde que le gusta, que quiere que sea así. Ya sé que me va a decir que es que con el pleno pasado y que se juntan los dos plenos. Me va a decir eso. ¿Pero por qué hubo que suspender el pleno? Por otra anormalidad del alcalde que tenemos en esta ciudad. Por eso tuvimos que suspender el pleno. Y me meto a mí. El que estemos hoy todos aquí somos todos anormales, con usted a la cabeza. Y eso hay que explicárselo a todos los donostiarras. Hoy estamos 27 anormales en este pleno, que somos los responsables de cómo funciona esta ciudad, algunos más y otros menos. Que yo recuerde, en todos los años de democracia que he vivido, no ha habido una sola institución que a altas horas de la madrugada esté reunida. Solamente recuerdo el Congreso de los Diputados y era porque estaba Tejero, pistola en mano, y estaban allí. Y aquí no estamos pistola en mano, pero estamos 27 anormales con una normal a la cabeza. Y eso que lo sepan todos los donostiarras. Estamos aquí a la 1 en un pleno porque tenemos un alcalde que así lo quiere, con 15 horas por delante. Pero nosotros también aguantamos esto y nos teníamos que reflexionar. Ha habido que modificar el reglamento, pero mientras se modifica, este señor tiene que contar con nosotros a ver a qué hora ponemos el pleno. Porque a las 11 de la mañana, de la noche, no somos capaces ya. A lo mejor hoy vendemos la isla. Bueno, está dicho. Si no lo digo, reviento. Y aún así voy a reventar. Baina bi gauza, turno bakoitza errespetatu behar da zertako dan. Hau, evidentemente, esta explicación de voto izan, Ernestorena ere ez, esango nuke, esto de explicación de voto
María José tenía muy poco, de mala leche algo, sí, pero bueno. Yo insisto, María José, insisto que los turnos se adecúen para la finalidad que son, y la explicación de voto es para explicación de voto. No lo había respetado, yo creo, ninguno de los dos, pero evidentemente María José, en absoluto. Y desde luego, se sabe perfectamente que la duración de los plenos está en relación a los puntos que se presentan, y si se arrastran los del pleno anterior, pues son el doble de puntos. A usted le gustaría que la oposición no hablase, y no traemos puntos al pleno. María José, está kasuitza. Zazpigarren puntuan esedez. Zazpigarrena. Behin betiko onarpena ematea. Esan bezala, onartua geratu da, aho betez, Marianista eskolaren berritzea permitituko duen plan berezia. Datorren puntua, zazpigarrena, onarpena ematea da ere bai, kasunetan jolastokita goiena irigintza Azpialorrean eta Lardialde Hegoa azpieremuaren zati baten irigintza antolatzeko plan bereziari. Gaineko irizpena. Bigarrena, behin betiko onarpena ematea jolastokieta ABEek sustaturiko eta Gurbain SLek eta Jose Maria Abadek 2013ko irailean idatziriko jolastokieta goiena AL042 irigintza Alorra azpieremuaren eta Lardialde Hegoa AL041 azpieremuaren zati baten irigintza antolatzeko plan bereziaren testu bateginari. Hirugarrena, lurzorari eta irigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren irigintza arauak argitaratzea. Asunto número 7 del orden del día, aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito AU-AL042 Jolastoquieta Alto y parte del subámbito AU-AL041 Lardialde Hegoa. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Informar la alegación formulada por UT Jolastoquieta en el sentido señalado en el informe de los técnicos municipales de 3 de septiembre de 2013. 2. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana del subámbito AU-AL042 Jolastoquieta Alto y parte del subámbito AU-AL041 Lardialde Hegoa, promovido por la UT Jolastoquieta, redactado por Gurbain SL y Abad en septiembre de 2013. 3 y último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Así baino lehen, de los dos puntos anteriores hemos hablado de educación. Por tanto, me gustaría que todos y todas las presentes en este pleno, por lo menos, demos muestras de que tenemos educación. Y desde ese punto de vista, determinados calificativos que hay que escuchar y que hemos empezado a escuchar en esta sesión plenaria larga, desde luego están fuera, desde luego de este ámbito, están fuera de educación y están fuera de cualquier tipo de regla de urbanidad, vengan en ordenanza o no vengan en ordenanza. Son elementales reglas de educación. Plan berezi honetan aurreikusitako ordenazioaren bidez indarrean dagoena hobetuko da. Planak plaza handi baten eraketa aurreikusten du eta 2008an onartutako plan orokorrak aurreikusitako eraikigarritasuna mantenduko du. Zertan hobetzen du aurretik dagoena? Erdiko eraikinaren lehen solairua edo solairu bat kenduko da. Honek 800 metro karratuak ditu eta ondorioz altuera eta volumena galduko ditu. Eraikinaren sarrera, irteera eta oroar sarbideak hobetzen dira. Garajei dagokienez eta jarriko diren hainbat erabilaren kasuan. Ondorioz, trafikoa hobetuko da. Plaza eta eratuko diren beste espazio guztien arteko konexioa hobetuko da, 9 eskailera eta aurreikusita dagoen igugailu baten bidez. Erdiko plaza argiago eta handiagoa bat sortuko da. Izan ere, 75 metro karratu gehiago izango ditu. Aurreikusitako ekipamenduaren erabilera eta eraikigarritasuna mantenduko dira. Argitasuna eta irisgarritasuna hobetuz. Porque efectivamente con este plan especial, con la aprobación definitiva que se trae a la sesión plenaria de este plan especial, lo que se hace es desarrollar una ordenación prevista en el plan general, mejorando la misma. ¿En qué se mejora la misma o en qué modifica la misma con respecto a las previsiones anteriores? Se disminuye en una altura la edificación, de tal forma que se consigue una mayor liberación de espacio público, se mejora y se amplía la superficie de la plaza en 75 metros cuadrados, se mejoran los accesos a los garajes y, por tanto, la circulación rodada, se mejora esta conexión y se mejora la accesibilidad e iluminación con respecto a los espacios de equipamiento previstos en dicha ordenación. Eskerrik asko.
Herri Sozialista. Bai. Sí. Bueno, en primer lugar, una cuestión, señor alcalde. Yo no voy a entrar a valorar la intervención de la señora Osandizaga, pero le puedo asegurar, y oígase después usted el audio, la intervención del señor Gasco, el portavoz socialista, ha sido absolutamente ceñida al punto, a la explicación de voto del punto de orden del día. Ha explicado por qué hemos votado, ha hablado de San Bartolomé, de Amara Zaharra, etcétera. Perdóneme, es que usted ha incluido en esa cuestión. Vale, bien. Entrando al punto de orden del día, efectivamente, como señalaba el señor Burtana, esta es una cuestión que viene de atrás, que viene también de gobiernos anteriores y que aquí lo que se hace es culminarlo un expediente con algunas mejoras. Yo, sinceramente, señor Burtana, vamos a votar a favor, ya lo adelanto, pero no comparto, por ejemplo, alguna afirmación de que el que haya una planta menos en un edificio sea algo positivo necesariamente, ¿no? En fin, eso es una valoración que hace usted, pero no entiendo por qué tiene que serlo, ¿no? En todo caso, repito, vamos a votar a favor. Pero sí es cierto que es un expediente muy importante para culminar toda esta zona de Alza, donde ahora vemos un gran boquete y que realmente eso va a permitir pues, un espacio libre, va a permitir aparcamientos, va a permitir un elemento interesante, yo creo que es ese aparcamiento de autocaravanas, que además es una cuestión que parece que no, pero hay una cierta demanda en la ciudad de este tipo de infraestructura, como bien sabe además el señor alcalde. Va incluida además aquí una escuela infantil, hay equipamiento deportivo, por lo tanto sí es un expediente realmente importante y por lo tanto entendemos que no cabe sino apoyarlo para el bien fundamentalmente en primer lugar del barrio, de toda la zona y también de la ciudad. Y en ese sentido, pues hombre, yo debería usted haber traído una campanita o algo para tocar porque ahora sí nos trae, en este caso, 37 viviendas de protección oficial que van incluidas en el expediente. Por fin vamos viendo alguna de estas promociones y de estas iniciativas que ya va siendo hora, ya que el año pasado no fue muy fructífero en ese aspecto, pero desde luego creemos, repito, que que la operación es positiva, que se culmina con algunas mejoras, con otras, bueno, pues ustedes las consideran así, y lo que esperamos es que ahora, y eso es lo importante realmente, se agilice la propia ejecución física de la obra. José Luis. Gracias, alcalde. Nosotros vamos a respaldar este punto del orden del día, como lo hemos hecho con los precedentes y como vamos a seguir haciendo con los puntos que se nos trae a este pleno. Este en concreto, efectivamente, pues aporta la posibilidad de construcción de viviendas, lo cual es en sí mismo muy importante. 169 viviendas, de las cuales 96 son de promoción libre y, como ha dicho quien me ha precedido en el uso de la palabra, pues hay 37 de protección oficial y 36 de precio tasado. Eso es una buena noticia porque uno de los mayores problemas que tiene esta ciudad precisamente es el de la vivienda. En ese sentido, pues celebramos mucho que haya venido esta aprobación definitiva. Compartimos el criterio del Partido Socialista que el reducir una altura no es en sí mismo una buena cosa. Habrá sido necesario, pero no nos parece que sea una cosa en la que hacer especial hincapié. Nosotros, y con esto termino, estamos demostrando al equipo de Gobierno que en las cuestiones que se presentan bien y que son correctas y que son buenas para la ciudad, y me refiero en este caso al área de urbanismo, estamos respaldando prácticamente la totalidad de lo que se nos trae. Y retomando el hilo de lo que ha dicho mi compañera ya de tantos años, María José, pues efectivamente yo respaldo lo que ha dicho en el sentido de que quien necesita a otro tiene que ser un poco más flexible con ese otro. Yo se lo voy a decir de manera un poquito más elegante, porque se lo tengo que decir. Estar en este pleno es trabajar por los ciudadanos. Lo que hemos hecho hasta llegar al pleno también es trabajar, pero esto es lo más importante que hacemos los ciudadanos. Y no es de recibo que usted nos siga poniendo el pleno a la una. De verdad, señor alcalde. Y yo se lo voy a decir en todos los plenos, con toda la prudencia que puedo, que me tengo que contener, Le garantizo que me tengo que contener. Pero no es de recibo. Y el que más está perdiendo es usted. Está perdiendo a ojos vista por esa cerrazón que tiene. Le pido, por favor, que mientras no tengamos aprobado el ROP, que reconsidere el poner los plenos a la una. No es de recibo. No tiene usted ninguna razón para mantenerlo así. Lo siento. Nere motiboak esplikatzen ditut behin eta berriz bozeramaileen batzordean, eta nik ez dituzte hemen errepikatu behar dugunik denok ados gauden edo ez ordutegi honekin. Benetan, uste badaudela lekuak honetaz hitz egiteko. Alderdi jeltzalea, Iñaki. Nik lehenik eta behin esan guk ere puntu hau babestuko degula. Behar bada, legealdi honetan inoiz baino puntu gehiago datoz urbanismokoak.
6 puntu datozte. Ez dira ikaragarri ere, baina badira zerbait, ez? Eta kuriosoa da, baina seguraski 6 puntu hauek aho batez onartuko dira. Horrek esan nahi du, gobernuak kudeaketa egiten duenean, gobernuak erantzunak ematen dizkionean hiriari, gobernuak gauzak bideratzen dituenean eta martxan jartzen dituenean, ez duela oposizioaren trabarik bilatzen, baizik oposizioaren babesa bilatzen duela. Eta ea hemendik aurrera ere, gauza xelebreak egin beharrean, horrelako gauzak egiten dituen eta kudeaketan zentratzen da. Hau esan da, esan beharra dago, plan berezi honen onarpenarekin, abian jartzen dela, bideratzen dela, zera jolastokietako garapen hau. Eta garapen hau importantea da Altzako auzoarentzat. Garapen hau, lehendabizikoz, esan behar da, erdigunean dagoela, Altzako bihotzean dagoela, eta gainea ondoko eremu zabal bat osatu egiten duela. Batetik. Bestetik, garapen honekin, 168 etxe bizitza eraikitzen dira, hauetako 160 libreak izango dira, 120 babes ofizialekoak eta beste 120 tasatuak. Beraz, badago ere, ez da kopuru handi bat, baina badago ere babes ofizialeko etxea eta etxe bizitza tasatua. Bestaldetik ere, hemen badaude zenbait eremu udalarentzako izango direnak, zenbait zerbitzu jartzeko bertan. Hau da, batetik kirol ekipamentua jartzeko aukera dago, aurreskola bat jartzeko aukera ere bai, eta udaltzaingoaren egoitza bat jartzeko aukera ere egon badago. Beraz, ekipamentu publiko garrantzitsuak garatuko dira eremu honetan. Eta azkenik, zera aparkaleku kopuru handi bat egiten da, bestea beste, eta tartean gainea karabaneterako zerak ere eraikitzen dira, aparkalekuak ere eraikitzen dira. Beraz, sentidu honetan, Altzan egiteko dagoen, eta Altzako eremu urbanoan egiteko dagoen, ekintza urbanistiko handienetako eta garrantzitsuenetako bat da, eta plan espezial honen onarpenarekin hau abian jartzen da. Orain falta dena da, benetan hau egin dadila. Hasi dadila egiten, lehen bai lehen, eta Altzak, hobekuntzak ikusiko ditu nabarmen, bai ekipamentuetan, eta baita ere bere eremu urbanoan. Eskerrik asko, istiko txanda. En primer lugar, para agradecer el apoyo que han manifestado todos los portavoces de los grupos que han intervenido. Efectivamente, hoy se va a aprobar definitivamente este plan especial. Es curioso que a dos de los grupos no les parezca una mejora el hecho de que se reduzca en una altura, precisamente la altura máxima de la edificación. Es una constante en cualquier desarrollo urbanístico, en cualquier zona, y desde luego le puedo asegurar que esto sigue en el entorno normal que sucede siempre, que efectivamente una de las cosas que más preocupa a los vecinos y vecinas de los inmuebles que rodean un desarrollo urbanístico es precisamente la altura de la edificación que se va a implantar allí. Ahora, cada uno puede hacer la valoración de si eso le parece importante o no le parece importante. Probablemente esa valoración irá en función de distintas ocasiones, o vaya usted a saber si lo que no persigue es tratar de desmerecer cuando un proyecto va mejorando, el tratar de quitar precisamente méritos de por qué ese proyecto ha mejorado. Es un proyecto que viene de antes, que se han introducido y que se ha venido trabajando al objeto de lograr unas mejoras. Digo, mejoras que van a posibilitar una mejor situación, una mejor aireación, un mejor soleamiento, una mejor vistas de los equipamientos públicos, de los equipamientos, por tanto, que va a gestionar el ayuntamiento. Yo creo que eso es una muy buena noticia, que va a mejorar los accesos rodados, que va a mejorar precisamente los accesos, también eliminando problemas de accesibilidad, previendo la instalación de un ascensor. Yo creo que esas son todas mejoras evidentes, y creo que dentro de esas también el reducir una altura, desde luego, es una mejora que la van a agradecer, no solo una altura, sino también ganar algo más de espacio a la plaza y haciendo la espacio algo mayor. Yo creo que desde luego es un tema que van a mejorar y que van a agradecer todos aquellos vecinos y vecinas que vayan a poder disfrutar de esta plaza cuando se construye. Me quedo, por tanto, con que efectivamente hoy traemos un documento que ha ido mejorando, y desde luego este sentido es un ejemplo más de que los expedientes urbanísticos y que la actividad desde luego no está paralizada. La actividad está en marcha, la actividad va dando sus frutos. Es verdad que en ocasiones los expedientes requieren más o menos tiempo en función de la complejidad de la gestión de los mismos, pero desde luego hoy pretendíamos traer 7 expedientes, al final se han quedado en 6. En cualquier caso, es evidente que seguiremos trayendo expedientes urbanísticos porque la ciudad está muy viva.
Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu aldeko bozkak. Aho batez onartu ba, 8. puntua. Ha quedado aprobado, por lo tanto, el plan especial de ordenación urbana que afecta a los ámbitos de Jolastoquieta Alto y Lardialde en el barrio de Alza. El siguiente punto también se trata de una aprobación inicial, en este caso para la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al espacio de Tabakalera. EHri dagokion hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntuala LKS Ingeniaritza Kooperatiba Konsultoretza 2013ko irailean idatzia eta data horretako dokumentazio osagarria. Behin-behineko onespenaren aurretik beste dokumentu bat aurkeztu beharko dute, erabaki honen azalpeneko atalean aipatzen dien udal teknikerek egineko txostenetan jasotako baldintzak bilduko dituena. Bigarrena, espedientea jendaurrean ipintzea hilabeteko epean. Hirugarrena, udal plangintza aholkularitza kontseiluaren bilera eskatzea aldaketari dagokion txostena egiteko. Asunto número 8 del orden del día. Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al AU EG 03 Tabacalera. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana referida al AU EG 03 Tabacalera, redactado en septiembre de 2013 por LKS Ingeniería, así como la documentación complementaria de dicha fecha. Con carácter previo a la aprobación provisional deberá presentarse un nuevo documento en el que se recojan las condiciones contenidas en los informes emitidos por los técnicos municipales a que se hace referencia en la parte expositiva del presente acuerdo. 2. Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de un mes. 3. Y último, convocar al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal al objeto de que emita el correspondiente informe respecto a la modificación. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Zonaldekatze orokorra aldatzea, Tabakaleraren garapenak eskatzen duen beharrezko lursailari egokitzeko. Hirugarren sektoreko erabilera osagarriak zabaltzea ekipamendu komunitarioaren erabilarekin bateragarriak direnak eta ezarritako mugen barruan. Zekako ordenazioa finkatzea, eraikinaren iparraldeko fatzadan garatu beharreko urbanizazioa definitzea. Honek ekarriko du oinezkoen konexioak hobetzea, espazio publiko berrien sorrera eta inguruko espazio publikoen integrazioaren hobekuntza. Horretarako, Tabakalera kokatzen den ekipamenduko zonaldea 1.613 metro karratutan handituko da. Merkataritza erabilera osagarriak ezartzea komenigarri ikusten da. Hala ere, hauek gehienez 15.500 metroko inguru izango dituzte, bai lur arrasean, bai azpitik ere. Gainera, eraikinaren eraikigarritasuna areagotuko dute, bertako erdiko kalea egia zentroko ardatz berri bilakatuz. Planteatutako urbanizazioak inguruaren kalitatea hobetuko du. Efectivamente, con este inicio de una modificación del Plan General, en este caso modificación del Plan General en lo que se refiere a Tabacalera, lo que se trata es de dar respuesta a las necesidades planteadas por el Centro Internacional de Cultura Tabacalera. Se trata de, entre otras cosas, facilitar y resolver los problemas de entrada y salida al propio centro de Tabacalera, en concreto a los muelles de carga, para lo cual es necesario ampliar la superficie a destinar para el entorno de Tabacalera, de tal forma que se reduce en lo que a la propiedad de Tabacalera se refiere, se reduce el aprovechamiento residencial previsto y, por el contrario, se aumenta, se modifica esa calificación de esa zona que coincide con el muelle de carga de Tabacalera, se modifica su calificación y pasa a ser una calificación de equipamiento, pasa a ser mayor la proporción de equipamiento que va en este entorno. Consecuencia del mismo, también lo que se hace es una propuesta de introducción de elementos terciarios dentro de Tabacalera, limitándose el porcentaje y el desarrollo de los mismos dentro del propio espacio y siempre que sean compatibles y complementarios con el mismo.
Y al mismo tiempo, y aprovechando precisamente esta modificación del Plan General, se aprovecha la misma, aunque no es objeto del mismo expediente, pero sí se aprovecha este expediente para trabajar en otra cuestión que era importante, que es proponer mejoras precisamente en los accesos y en concreto con respecto al pasadizo de guía. Con respecto al pasadizo de guía, que es uno de los puntos negros que ha aparecido una y otra vez en los distintos mapas de mujer y ciudad, se trata de abrir precisamente, en la medida de lo posible, abrir este espacio de Tabacalera, haciéndolo más permeable, haciéndolo más abierto, haciéndolo más luminoso, por tanto, proporcionando mayor seguridad, ampliando el mismo y conectándolo con la Plaza Blas de Otero. Esto no es propiamente objeto de la propia modificación estructural, de la propia modificación del Plan General, pero aprovechando la modificación del Plan General se ha considerado que, ya que se estaba trabajando sobre el entorno de Tabacalera, era necesario, de alguna forma, trabajar y operar sobre uno de estos puntos negros y trabajar y operar sobre una conexión, proporcionando una conexión con la Plaza Blas de Otero. Ernesto. Sí, bueno. El Grupo Socialista va a apoyar el expediente, pero nos gustaría que las cosas se hicieran de otra manera. ¿Por qué? Yo oigo reiteradamente al señor Izaguirre y a su equipo hablar de participación ciudadana, de que la gente pueda opinar, pueda venir, y en la Comisión de Urbanismo pasada le planteamos al concejal la posibilidad de que se convocara el Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico. Se nos dijo que se iba a convocar antes del Pleno, no se ha convocado. Ya sabemos que tiene de plazo hasta la aprobación definitiva, pero bueno, ya que ellos eran una nueva filosofía, una nueva forma de actuar, vemos que una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y nosotros estamos obligados a juzgarles por los hechos, no por las palabras. En segundo lugar, es curioso, ¿no? Dice el señor Burutarán, es que esto es muy atractivo para la zona del Paseo Mundaíz. ¿Y todo lo que hay después? Hasta el Colegio del Sagrado Corazón, en el cual estudié, ¿no es también importante? Vamos a regenerar la parcela de Tabacalera porque nos interesa a nosotros económicamente un proyecto que tiene dificultades de gestión posterior y nos olvidamos de los privados y del conjunto del entorno de la zona. ¿No hubiera sido mejor dialogar, pactar y acordar con todos y estar trabajando ya en paralelo en la regeneración también de todo el paseo de Mundaíz? Sería bueno, ¿no? Porque sería curioso que fuera atractivo lo que está situado de la valla para adentro y no es atractivo de la valla para afuera. Yo creo que los criterios deben ser más generales y menos particulares. Y finalmente, se nos dice que se intenta, y nos parece muy bien, mejorar todo lo que sea la permeabilidad del pasadizo de guía. La propia estación de autobuses, que era un proyecto que conocíamos muy bien, ya lo contemplaba en la zona del puente y pretendía que fuera cristalada y abierta para dar mejor seguridad y tranquilidad a las mujeres. Nos parece muy bien que se haga en el otro extremo, pero es curioso que usted no habla para nada de la estación del tren de alta velocidad. No sé si porque los que la acompañan hoy de la izquierda Berchale no lo comparten, el proyecto del tren de alta velocidad, o porque no le parece a usted relevante como concejal de urbanismo. Lo más importante y trascendental en este momento de indefinición en la operación urbanística de Tabacalera es cómo conecta y cómo se coordina con la futura estación del tren de alta velocidad en Atocha. Y es importante definir esas cuestiones. A mí me hubiera encantado que el señor Izaguirre, en lugar de estar preocupado porque el pleno empiece siempre a la 1, aunque los demás no le apoyen, pero simplemente por cabezonería, hubiera ido a Madrid a estar con el presidente de Adif, a negociar con Adif estos temas, a conocer directamente qué suponen para la ciudad. Pero bueno, como ya pudimos escuchar ayer en una emisora de radio, en un debate que tuvimos, es que al Gobierno de la ciudad comparte los objetivos de la plataforma contraria al desarrollo del tren de alta velocidad en nuestra ciudad. Y eso es un problema. Y eso es un problema. Y ese es un problema para el desarrollo de la operación de Tabacalera. Entonces, aquí se nos pide responsabilidad a todos, y la van a tener, para que el proyecto de ciudad salga. Pero es que lo primero que tendrían que exigirse es responsabilidad a ustedes mismos. Y le diré, bueno, se dice, bueno, lo que traemos aquí es simplemente para empujar un poco. Bueno, 15.000 metros cuadrados de terciario, que me imagino que luego es el hotel, la residencia, pero como no se especifica, supone nada más y nada menos que casi un tercio de Garbera y la mitad de Yumbe. ¿Que hay que hacerlo? Puede ser. ¿Que hay que hacerlo para que la operación sea económicamente viable? Puede ser. Pero ¿por qué no hacer un estudio de impacto económico en el conjunto de la ciudad? ¿Qué necesidades o afecciones puede tener? ¿Por qué no traer las cosas más trabajadas?
Claro, ustedes tienen suerte, porque llevan 3 años quejándose de la oposición. Y la oposición, y hablo en nombre, yo creo que de todos, pero del Grupo Socialista, es de responsabilidad con esta ciudad. Y a pesar de que ustedes no traigan los informes, no hagan los trabajos y demás, vamos a apoyar el dictamen. Y por eso hemos retirado la enmienda. Cosa que ustedes no hacen porque anteponen siempre sus principios ideológicos, como hemos visto con el TAP y Tabakalera, frente al interés de la ciudad. Alderdi Popularra, Ramón. Sí, buenos días de nuevo. Bueno, pues en primer lugar hay una cuestión que tiene trascendencia con este expediente que se nos trae aquí. Este expediente requiere mayoría absoluta, es decir, 14 concejales tienen que estar de acuerdo para votarlo y para aprobarlo. Y nosotros lo vamos a hacer por responsabilidad porque creemos que es necesario esta modificación del plan general para Tabakalera. Pero lo que sí es que se ve la voluntad del Gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de venir a hablar con ninguno de los grupos para presentarnos cuál es esta modificación del plan general. Para venir y decir, oiga, señores, mire, esto es lo que proponemos. No nos lo han explicado. El otro en la comisión tuvimos que hacer preguntas, ahí se nos dio algún dato, pero ahora mismo no lo conocemos. Hemos tenido que ser nosotros, pese a la bronca del alcalde con el director de Tabakalera, que está hoy aquí, porque fuimos nosotros a conocer este proyecto. Nadie nos lo ha querido explicar, primero porque no se nos quiso en el Consejo de Administración, pero nadie nos lo ha querido explicar. Y hemos tenido que ser nosotros los que conozcamos este proyecto, porque el equipo de gobierno ha sido incapaz de venir antes de este pleno a explicarnos cuál es la modificación del plan general que hoy se nos plantea. En primer lugar, para que se vea la voluntad. Y segundo, para que se vea también la voluntad, se comprometió a convocar el Consejo Asesor de Planeamiento, es decir, para que los expertos en planeamiento urbanístico, en urbanismo de la ciudad, que conforman ese Consejo Asesor de Planeamiento, puedan dar su opinión, para que antes de venir hoy aquí al Pleno a hablar de esta cuestión, conozcamos la opinión de los expertos. Pues tampoco lo ha hecho, tampoco ha cumplido ni con su compromiso, ni con esa participación ciudadana, ni con la participación política, ni con la participación ciudadana, ni con la participación de los expertos. Ese es el modelo de gestión de Bildu. Pero a pesar de todo eso, nosotros creemos en que esto es bueno para la ciudad y por eso lo vamos a apoyar. Pero también tengo que decir, y le agradezco, señor Gasco, que haya cogido nuestros argumentos con el Camino Mundaid, porque, como bien sabe, hace 2 plenos trajimos aquí una moción, el Partido Popular, porque nos preocupa el Camino Mundaid. Para que todo el mundo entienda, el Plan General de Ordenación Urbana es el mapa urbanístico de la ciudad. Y en ese mapa urbanístico de la ciudad hay una zona que se llama Eje 03 Tabakalera. Y el Eje 03 Tabakalera no corresponde solo a Tabakalera, es Tabakalera y todo el camino en Mundaid, todos los pabellones de Mundaid. Pero hoy ustedes nos traen solo aquí lo que les interesa, que es nuestra parcela, la parcela del ayuntamiento. Pero a ustedes no les preocupan los privados, no les preocupa el desarrollo de la ciudad, no les preocupa que ese espacio de oportunidad fantástico que es el Camino Mundaid, también pueda ser sometido a una modificación del plan general para que la ciudad se vea beneficiada con eso, para que podamos impulsar la actividad económica, para que en ese ámbito bien pueda ser residencial o bien pueda ser terciario, pero haya más actividad económica en la ciudad. Y a ustedes eso no les preocupa, ustedes solo de la parcela traen lo que les interesa, que es la parte de Tabakalera. Entonces, se lo dijimos hace 2 meses y se lo vamos a repetir. Tienen que estar con los privados, llevan 2 años y medio y todavía no han dado un solo paso con el Camino Mundaid. Es necesaria la regeneración urbanística del Camino Mundaid, porque no podemos tener una joya que puede ser Tabakalera en el ámbito de guía y en la zona céntrica de la ciudad ya, y sin embargo tener unos pabellones que en algunos casos se caen y en otros casos tienen una indefinición absoluta. La gente está allí y no sabe qué va a ser de ellos. Entonces, les animamos una vez más, como ya lo hicimos hace 2 meses, y así lo solicitó este pleno, es que se tomen en serio el asunto de todos los pabellones del Camino Mundaid, y hoy era una oportunidad fantástica para volverlo a recordar. Estamos en el ámbito de guía, estamos en el Eje 03 Tabakalera, que, como he dicho antes, corresponde a todo. Por lo tanto, vamos a aprobar esta cuestión, pero les volvemos a insistir en la necesidad de que en todo el ámbito se trabaje para que Tabakalera no se quede aislada la regeneración de todo su conjunto. Muchas gracias. Eta argitzagatik, ez da inor bidali administrazio kontseilutik. Etzate inoiz egon, diferente da. Eneko? Bai, eskerrik asko. Bueno, ni saiatuko naiz tabakaderaz hitz egiten, hortara datorredako puntu hau, nahiz da batzutan zaila den puntuei eustea, ez? Bai, onartu behar dut gauza bat, eta da gure taldeak ere harridura duela ulertu gendudako batzordean, planeamentuko batzorde haukudaria bildu egingo zada pleno honen aurretik. Agian gure gaizki ulertu izan zen, baina bat nator guk ere horrela ulertu genuedako, eta guri ere harritu egin gaitu horrela ez izatea, eta gaia gaur honela etortzea, ezta? Baina, bueno, hori esan da, nik uste lehenengo gauza esan behar dena dela, en honora da verdad, gainera. Osea, hemen egiten dan, edo gaur dakarkigun gai hau,
datorre da Tabakaderako konsejutik. Hau ez da udadetxeak edo gobernuak egin duen proposamen bat, baizik eta Tabakaderako konsejuak egindako eskari bati ematen zaion erantzuna, nodabait esateko. Urte bete, baino gehiago gainera, eta danen adostasunarekin. Y ahí, al señor Gómez le puedo admitir las dudas, porque no hay ningún miembro del Partido Popular que sea miembro del Consejo de Administración de Tabacadera, pero el resto de partidos hemos tenido representación, aunque no es representación partidaria directa, pero sí que hemos tenido presencia en ese Consejo y hemos participado del impulso de lo que ha sido esta modificación y hemos ido de la mano porque entendíamos y compartíamos la idea que se defendía, tanto de lo que se refiere al muelle de carga del edificio, que queda en un costado y que hacía falta ajustar aquello para que se hiciera de forma correcta, y también el dotar al edificio de una oportunidad a través de un mayor número de metros cuadrados de equipamiento, o de terciarios, perdón, que se establecen como máximo 15.500 y que, bueno, suponen también una oportunidad para poder afrontar la inversión. Y se hace además una matización que yo creo que es muy importante, y que es que esos usos terciarios deberán estar directamente relacionados con el proyecto Tabacadera, con el embrión del proyecto Tabacadera, que es la industria creativa en el sector audiovisual. Luego, no estamos hablando de hacer la competencia, por decirlo gráficamente, a nadie, sino de crear una nueva actividad y que también haya usos terciarios comerciales, pero ligados a esa actividad principal, que es el propio proyecto Tabacadera, para que quede claro. Y eso está bastante bien puesto de manifiesto lo que es la modificación, y también es algo que yo creo que en el Consejo de Administración de Tabacadera todos compartimos y tenemos claro. Luego hay que verlo no como una competencia, sino como oportunidad de una nueva actividad que se puede generar en ese espacio, que nosotros solemos utilizar muchas veces gráficamente de ejemplo, puede ser el nuevo centro de San Sebastián. Bien, horregaitik guk honi baietz esango diogu, gaina hasieratik trabatuta ikusi dugulako gure burua aldaketa honekin, eta konpartitu egiten dugulako aldaketa hau eta aldaketa honek sortzen duen aukera. Esan da hemen ere beste gauza bat, eta bueno, horagian ere arrazoia daukate oposizioko beste taldeek, baliteke aukera izatea ere momentu hau Mundaizeko gaiari eusteko. Eta ez da erabili horri eusteko. Bueno, ez padimada erabili behintzat, ez dezagun astu. No se ha hecho, se podía tal vez haber aprovechado la ocasión para haber abordado la cuestión de Mundaiz. No se ha hecho, pero lo único que nos queda por pedir es que no se olvide, o sea, que no se deje de hacer, que creemos que ese es un tema que no debemos abandonar, que no debemos olvidar y al que tenemos que hincar el diente, o al que el Gobierno en primera instancia y después el Pleno de este Ayuntamiento debe dar respuesta para posibilitar que se produzcan mejoras sobre la situación que actualmente conocemos. La besterik ez. Eskerrik asko, Ricardo. Sí, vamos a ver si conseguimos aclarar alguna de las cuestiones. Bueno, vamos a ver, efectivamente en el seno de la comisión se expuso por uno de los miembros la necesidad legal de que se reuniera el Consejo de Asesores de Planeamiento de forma previa que se aprobara esto. Consultado el reglamento que este propio ayuntamiento se ha adoptado, el reglamento del Consejo Asesor de Planeamiento de este ayuntamiento, aprobado por este ayuntamiento, ahí lo que dice bien claro es que se da una vez que el documento ha tenido la primera aprobación por parte del ayuntamiento. Con lo cual les convino a que vean el reglamento del que se ha dotado este propio ayuntamiento, por tanto que nos hemos dotado todos, y lo que estamos haciendo es obedeciendo escrupulosamente lo que aparece en el mismo. No ha habido otra cuestión. Con lo cual se convocará el Consejo Asesor de Planeamiento. Si hoy el Pleno ratifica la aprobación de este documento, evidentemente se convocará el Consejo Asesor de Planeamiento en fase de exposición pública, que es exactamente lo que dice precisamente nuestro reglamento de Consejo Asesor de Planeamiento. Bueno, vamos a ver, no confundamos a nadie, porque claro, aquí cuando se quiere hablar de terciarios y cuando se empieza a echar determinadas perlitas al aire, puede haber quien crea que detrás de esta operación se está intentando poner en Tabacalera un supermercado o vaya usted a saber qué. No, no es cierto.
No es cierto. No se está pensando bajo ese esto de terciario, evidentemente, ni colocar un centro comercial, ni colocar un centro de alimentación, ni colocar no sé qué macro. No, no se está pensando en eso. Digo porque en ocasiones se juega a tirar determinadas dejadas al choco, no vaya a ser que a ir cada uno que vaya entendiendo y a ver si hay suerte y me interpreta y entiende lo que yo no he dicho, pero quizás le he dejado que llegue a poder entender. Vamos a ser claros, en este asunto vamos a actuar con absoluta responsabilidad. No es eso, se está pensando en usos culturales y se está pensando en una residencia ligada precisamente a las propias personas que vayan a ese centro de Tabacalera. Y para evitar tener un tipo de problemas después, se considera que desde un punto de vista de seguridad es más conveniente que sea terciario. De eso estamos hablando, que nadie piensa que aquí vamos a apuntar el X de la marca que ustedes quieran. No se está pensando en eso. No se está pensando en eso. Tema de los privados. Por supuesto que no olvidamos ni la zona de Munday ni olvidamos ninguna otra zona. Pero sinceramente, si alguno pensaba que teníamos que traerle las dos a la vez, se está de alguna forma desconectando y desconectando que la velocidad y la necesidad imperiosa que ahora mismo nos exige Tabacalera, desde luego no es la velocidad que requiere, porque necesita mucho más trabajo todo el entorno de Munday. Por supuesto que no lo olvidamos, pero no seremos nosotros los que vayamos a paralizar y vayamos a ralentizar una infraestructura como la de Tabacalera a costa de decir tengo que tener todo el círculo de todas las proximidades resueltos y hasta entonces no me muevo. Nosotros no vamos a ser los que paralicemos Tabacalera. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu orduan, aldeko bozkak, aho batez onartua, 9. puntua. Onartua geratu da beraz, Tabakalera hirigintza eremuari dagokion hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa puntualaren hasierako onespena eta jarraian San Alberto Magno Alemaniar eskolarako obrak ere bai, bete ahal izateko egin behar diren aldaketak onartuko dira. Lehenengo erabakia, hasierako onarpena ematea Donostiako hiri antolamenduko plan orokorrak etzadi AI-16 hirigintza alorrerako G00 komunitate ekipamenduko lursailarentzat. Segituan aipatzen dira zeintzuk izan diran sustatzaileak, behin-behingo onartu aurretik beste dokumentu bat aurkeztu beharko dute. Bigarren puntua, hilabetean ikusgai jarrita eukitzea espedientea, hirugarrena udal planeamenduko aholku batzorderi dei egitea. Asunto número 9 del orden del día, aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del AU-AY15 Echadi, parcela G00, equipamiento comunitario, Colegio Alemán San Alberto Magno. Se propone la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter inicial la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del AU-AY15 Echadi, parcela G00, redactado en noviembre de 2015 por los arquitectos Alonso Arburu y Plaza Sayerdi, promovido por la cooperativa San Alberto Magno de Uchescule. Con carácter previo a su aprobación provisional, deberá presentarse un nuevo documento en el que se recojan las condiciones contenidas en los informes emitidos por los técnicos municipales a los que se hace referencia en la parte expositiva del presente acuerdo. 2. Someter el expediente al trámite de información pública durante el plazo de un mes. 3. Y último, convocar al Consejo Asesor de Planeamiento al objeto de que emita el correspondiente informe respecto a la modificación. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Ricardo. Eskerrik asko. Honen helburua bertako ekipamendu lursai baten eraikigarritasuna handitzea da. Egun dituen gabezia funtzionalak eta espazio arazoak zuzendu nahi ditugu plan honen bidez. Izan ere, egoera hauek espazio honen garapena baldintzatuta eta zailtzen dute eta etorkizunari begira egoera are okerragoa izango da. Plan honen bidez ez baditugu egin beharreko aldaketak baimentzen. Ondorioz, planak hainbat gauzak aldatzea ahalbideratuko du. Ikasgela kopurua handitzea. Egunkoak legeak markatzen dituen minimoak besterik ez baititu betetzen. Dauden ikasgelan tamaina handitzea. Erabilea anitzeko gela eta espazioak sortzea. Liburutegi eta laborotegiek handitzea. Eskolaz kanpoko bilera eta jarduetarako aretoak eraikitzea. Gaur egun daudenak nahikoak ez direlako. Zentroan sukalde bat egitea eta jangelentzat behar diren bulego osagarriak eraikitzea. Haur hezkuntzarentzat estalitako espazioak sortzea. Kontutan hartu behar da gainera ikasle kopuruak gora egingo duela, lur arrasean eraikigarritasuna handitzea aurreikusten du baita ere 2000-3000 inguru, 2000 eta 915 metro karratuan.
Con esta modificación del plan general que hoy se trae a la primera aprobación, lo que se trata es efectivamente de incrementar la edificabilidad de un centro educativo, en este caso del Colegio Alemán, para los siguientes destinos. Aumentar el número de aulas, ya que el número de aulas que presenta actualmente se ciñen al mínimo legal establecido y es necesario aumentar en las mismas. Ampliar la dimensión de las aulas existentes. Generar aulas y espacios polivalentes. Ampliar la biblioteca y los laboratorios y generar salas para reuniones y actividades extraescolares. También se pretenden crear espacios cubiertos al servicio del nivel de la enseñanza infantil. Con esta modificación del plan general, que lo que se prevé es un incremento de la edificabilidad física de aproximadamente 3.000 metros cuadrados sobre rasante, 2.915 sobre rasante, lo que se trata precisamente es de dar respuesta a esas necesidades educativas. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sí, bueno, aquí también lo vamos a apoyar, requiere mayoría absoluta. No han venido a consultarnos, es lo habitual. Es un gobierno en minoría que considera que por influencia divina todo se aprueba, pero no, las cosas se aprueban por responsabilidad con la ciudad. Porque esta es una modificación muy puntual, pequeña, de un colegio concertado, otro más, como el de Marianistas o Suma, en el cual se trae pues, bueno, una pequeña actuación y modificación para que los alumnos estén mejor y ese centro tenga mayor calidad de instalaciones. Bienvenido sea. ¿Hay que trabajar en paralelo? Sí, en este y en todos los expedientes. Nadie ha planteado que un expediente tenga que venir si no viene el de al lado. Lo que se dice es que si uno está poniendo el salón de su casa muy bonito, muy atractivo para recibir visitas, que está Bacalera, pues al lado, si está el office o si está el cuarto de baño, también se arregle, no va a ser que haya una necesidad y haya que mejorarlo. Eso es trabajar en paralelo, no es trabajar condicionado. Y cuando se dice trabajar en paralelo, es trabajar en paralelo. Yo pasa que lo entendían y que era fácil de entender. La segunda, a mí ya me hubiera gustado que en el expediente desde el principio venga en qué consisten las cosas, como aquí. Aquí viene explicado que es un patio, que de ese patio se va a dedicar a actividades. Bueno, pues si el tercero de Tabacalera va a ser para la residencia de estudiantes o de creadores o de compositores, de lo que sea, pues se diga y se explique. Y no se deje terciario en general. Porque la voluntad del señor Burutarán puede ser esa, y nosotros la compartimos. Pero si el día de mañana que hay un gobierno de otros y deciden otra cosa, el planeamiento lo posibilita, simplemente. Entonces, en la medida en que el planeamiento sea más claro y más conciso, mejor para todos. Si encima coincidimos, pues perfecto, pero no se enfade con nosotros. Si es cuestión muy fácil, si se hubiera explicado desde el principio es que solo el tercero va a ser para esto y aceptamos una enmienda de todos para que quede claro, pues perfecto. Pero no es así, es más genérico. Claro que compartimos esa voluntad, pero a saber el día de mañana, dentro de 20 o 30 años, o cuando esté funcionando, nadie sabemos lo que puede pasar. Entonces, esas cosas, aclararlas nunca es malo, tener más información no es malo, ser transparente no es malo, no es un ataque, y menos cuando se vota que sí. Salgan un poco de la cresálida. Salgan de la cresálida y vean que fuera también hay mundo, y que el mundo es bueno compartirlo. Por tanto, apoyaremos este dictamen como hemos apoyado todos los dictámenes que han venido en esa dirección. Y espero que esta vez no nos ganemos ningún chorreo por pensar diferente, porque pensar diferente suele ser sano. Sí, en la línea de lo que acaba de decir Ernesto Gasco, nosotros es el quinto expediente urbanístico que vamos a apoyar. En este caso es una modificación puntual del plan general que requiere mayoría absoluta. No lo voy a reiterar lo que ya hemos dicho antes. No ha habido con nuestro grupo y por lo que veo con los demás grupos ningún tipo de comentario, de acercamiento para explicar, estar a disposición para aclarar alguna duda, etcétera. Nada de nada. Así no se construye, y mucho menos cuando uno tiene la potencia de 8 sobre 27. Pero bueno, en fin, es una forma de entender la política. Claro, luego nos dan cursillos de democracia directa, participativa, etcétera, etcétera. Claro, con estos ejemplos es muy difícil de entenderlo. Ya sabe quien me está mirando atentamente a lo que me refiero. Ha dicho muy bien el portavoz del Partido Socialista que hay que trabajar en paralelo. 2 años y medio han tenido en el asunto de Tabacalera para haber movido una fichita con el resto de esa pastilla. Es que es lo único que se les ha planteado, que lo hemos dicho. Grupos que estamos apoyando la iniciativa, que no hemos presentado ni enmiendas. Ya ni todo, no estamos en el fiel de la balanza del señor Burutarán. Imagínate si hubiésemos hecho alguna enmienda. De verdad, creo que vamos a ser un poquito más tranquilos todos. Estamos respaldando la gestión de urbanismo prácticamente en su totalidad
sin que por su parte se venga aquí a explicar grandes cosas. Y eso es lo que le estamos diciendo una y otra vez. Y que cuando uno necesita del otro tiene que ser más proactivo y más reactivo. Y eso no se ve. Eso no se ve, eso es preocupante. Y le decimos cosas, todo lo que le hemos dicho los que han hablado antes que yo, concretamente los 3 portavoces, que hay que sumar más, que hay que explicar más y que estamos todos aquí para construir. Este argumento se lo estoy diciendo ya a ustedes desde el inicio de la legislatura, que aquí no venimos, y yo no tengo ningún interés en estar aquí 15 horas para meterles a ustedes el dedo en el ojo. O sea, prefiero estar con mi familia, pero además, ya se lo digo, muchísimo más a gusto. Quiero sumar en nombre de mi grupo y en nombre de los ciudadanos a los que representamos. Y eso ustedes no lo perciben. Y estamos hablando de expedientes que estamos apoyando. Por favor. No sé ahora lo que me va a decir, pero espero que sea agradecernos que apoyamos. Y que, por favor, tome nota de mover ficha en el asunto de Mundaiz, porque es muy importante, porque es lo que le hemos planteado, nada más. Muchas gracias. Ulertzen da este zuela, bai, Neko. Bai, ez nun hitz egin behar, eta edukinei buruz hitz egin deno, baina bai, berresteko nere bi aurrekoek esan dutena, eta Ricardoi eskatzeko sinakritu esaten den bezala, ez? Etzake jatuko, 5 puntu daude zure delegaziokoak eta 5 aho batez ateratzen dira pleno honetan. Ezin dezutena gainea da, horregatik oposizioa abronkatu, hori da ja, egia esan oso zaila udertzen, gauza bada, gauza batzutan ez konsultatzea, ekartzen dianean, desaizer baino gainea. Onartzen zaizkizue gauzak, hau batez, eta bronka jaso berbadin badeu, udertuko ez dute oposizioantzako papeletan nahiko udertzen zaila dela. Orduan, nik errespetu osoz, eta ez dakit aholku gisa, baina bai eskatuko nizuke behintzat alde botatzen daunean bronkai ez botatzeko. Eskerrik asko. Maestiko txanda. Pues estén todos tranquilos, que evidentemente este concejal delegado agradece la postura de todos los que han intervenido en este tema y en los anteriores y el voto en el sentido de los mismos. Pero sí me parecía que efectivamente había cuestiones que no podían quedar en el aire, porque de vez en cuando se lanzan determinadas afirmaciones que ya saben ustedes que es muy viejo eso de el que calla otorga. Y evidentemente ante determinadas afirmaciones no se puede callar, y ante determinadas afirmaciones que se oyen o ante determinadas dejadas al choco, evidentemente es necesario puntualizarlas. No vaya a ser que vaya un globo cogiendo aire y desde luego ser totalmente un globo sonda que no tiene absolutamente nada más que aire. Con lo cual, bueno, yo creo que es importante que efectivamente cada uno de los grupos, y en este sentido agradezco su responsabilidad en su votación, y evidentemente, bueno, pues si surgen dudas, este concejal siempre está dispuesto a contestar a las mismas. De hecho, precisamente, si miramos en nuestro funcionamiento interno, y más allá de que efectivamente se pueda incrementar el mismo, haciendo una explicación pormenorizada a cada uno de los grupos de los expedientes, en este caso urbanísticos, que son los que me corresponden a mí, pero precisamente el objeto de las comisiones informativas de pleno que se celebran, y que no sé si todos los ciudadanos y las ciudadanas saben, se celebran precisamente 2 semanas antes de esta sesión plenaria, es que estos expedientes, no otros, sino estos expedientes que hoy estamos aquí, pues los grupos puedan realizar las preguntas, las cuestiones, las inquietudes que tengan con relación a los mismos. Es decir, de acuerdo, todos podemos hacer más, pero no olvidemos que el cometido de la comisión informativa es precisamente eso, el de poder recabar información, poder aclarar dudas, poder solventar a las mismas. Es decir, no es que hayamos venido aquí de nada y de repente nos encontremos todos con un expediente y no hayamos tenido ninguna posibilidad de preguntar absolutamente nada. Pero yo, en cualquier caso, agradezco, como no, la postura de todos los grupos y el voto favorable de los mismos. Bueno, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez onartua, 10. adostua dagoenez, se ha aprobado de forma inicial esta modificación que va a permitir realizar obras de mejora en el Colegio Alemán San Alberto Magno. A proposición se va a aprobar denominar como Plaza del Bicentenario a la terraza del Paseo de la Concha. Denominar como Plaza Bicentenario a la terraza del Paseo de la Concha, en el que se encuentra situada la escultura de Chillida, homenaje a Fleming. Aldeko bozkak, aho batez onartua, 11. puntua.
11. puntua, proposamena... Hau betez, onartua geratu da, Kontxako pasealekuko terraza bati bigarren mendeurrenaren plaza izena jartzeko proposamena. Datorren puntua, zerbitzu orokorren batzordari dagokiona, beste proposamen bat da, kasunetan Alderdi Sozialistak aurkezten duena, Carlos Lehenengoaren hiribideko bide hesiak entzeko eta barruko bide bihurtzeko batzorde ez iraunkor bat sortzea dela eta. Se propone en la proposición constituir una comisión no permanente con el objetivo de eliminar el actual muro carretera foral de Carlos I y su transformación en vía urbana. Composición y características. Miembros, un miembro de cada grupo político. Duración 1 año. Régimen de reuniones, una reunión mensual. Existe una enmienda presentada por el grupo EAJ-PNV. Bai, Alderdi Sozialista uste dula hitza, bai. Bueno, veremos qué es lo que sucede hoy en el Pleno, pero como decía el señor Burutarán, tenemos el antecedente de la comisión de hace 2 semanas. Y le he de decir en ese sentido que la posición del Gobierno de la ciudad nos dejó hondamente preocupados. Hondamente preocupados. Como ha dicho usted, no se sabe si los ciudadanos lo conocen o no lo conocen, pero se nos manifestó por parte de la portavoz de Bildu en esa comisión que este podía ser un tema no necesario de tratar en una comisión municipal porque era un tema de competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Es curioso que nos lo dijera quien preside la comisión de las obras del metro de Donostialdea, que todos sabemos que es competencia exclusiva del Gobierno vasco y no del Ayuntamiento. ¿Qué nos hace pensar? Que según quién está en cada sitio y en cada institución, si es el partido hermano o amigo, pensamos de una manera o de otra. Y eso no nos parece muy acertado. ¿Por qué el Grupo Socialista, y entiendo que otros grupos, desde luego en comisión del Partido Popular, y espero que hoy se sumen más grupos, creemos que es positiva crear esta comisión? Pues miren, hemos presentado, primero creo que y están los vecinos hoy aquí acompañándonos, son unos vecinos ejemplares en los años que llevan con todas las instituciones y con todos los partidos planteando sus demandas. Lo han hecho siempre de forma educada, de forma respetuosa y de forma generosa con esta ciudad. Pero llega un momento que llevamos 2 años y medio, yo le creí a su gobierno en la primera etapa cuando decían sí lo queremos desmontar, vamos a dar los pasos, y hemos visto que moción tras moción, bien porque la traía mi amigo Vicente García Dambrona, bien porque la traía yo mismo, bien porque la traían otros compañeros de otros grupos, ustedes votaban que sí, aquí aprobábamos una declaración institucional, se aprobaba una moción, y van pasando los meses, y van pasando los hechos, y cada vez estamos peor. Y el detonante más grave ha sido las últimas decisiones del Gobierno foral. Y si me lo permiten, peor, las últimas declaraciones del diputado general de Guipúzcoa, el señor Martín Garitano, donde dice expresamente que la remodelación o el desmontaje de Carlos I no es prioritario para el Gobierno de Guipúzcoa. Entonces, desde el Grupo Socialista decimos, si no es prioritario para el Gobierno de Guipúzcoa, tiene que quedar claro que sí es prioritario para el Ayuntamiento de San Sebastián. Y como de momento el Gobierno municipal de Bildu no ha tenido ningún éxito en sus gestiones, ayudemos entre todos, vecinos y el conjunto de los grupos políticos, en que quede claro ante el Gobierno foral del señor Garitano que aquí la opinión de los vecinos de Amara sí nos importa. Mire, los vecinos por iniciativa propia, y creo que nos lo mandan a todos los portavoces, están recogiendo firmas en una plataforma de estas digitales. Llevan, si no me equivoco, más de 350. Creo que son más que los que votaron en Igueldo la separación. Entonces, yo no sé muy bien por qué. A 250 vecinos de Igueldo se les da la razón, se separan de San Sebastián y nos meten en un lío judicial, y a 350 vecinos de Amara, que son más, no se les hace caso. ¿Dónde está la participación ciudadana? ¿Dónde está la democracia directa? ¿Dónde están las consultas? ¿Dónde? ¿Dónde? Es decir, para los que yo quiero sí derecho a decidir, pero para los que no quiero no. Claro, es muy complicado de entender. Entonces, nosotros somos favorables a la comisión y vamos, la enmienda que presenta el Partido Nacionalista Vasco en principio no nos gusta, pero no tenemos inconveniente. Porque los vecinos nos han pedido que nos unamos todos para llevar adelante el objetivo. Y si eso contribuye a lograr el objetivo, la vamos a apoyar. Si eso supone que el alcalde va a estar en la comisión, mejor para que se implique. Ningún problema. Pero no queremos que sirva para que luego haya juegos sucios o no claros. El objetivo tiene que quedar determinado.
y es que todos juntos trabajemos para que por fin eliminemos el muro barrera de Carlos I, por el bien de los vecinos de Carlos I y por el conjunto de los vecinos de Amara. Eskerrik asko, Nora. Bueno, eskerrik asko. Bueno, askotan, uste, azkenaldian askotan tratatu dela gai hau hemen, eta errepikatuko nahi ziurrenik, baina garrantzitsu gai iruditzen zait esatea alde batetik Carlos Lehenengoaren deuseztapena hiriarentzako proiektu estrategiko badala eta zehazki Amararen birgaitzerako ezinbestekoa. Digo que es imprescindible para el entorno de Amara, para la regeneración de Amara este proyecto, y así lo cree el Gobierno, tanto para crear conexiones naturales y activar el comercio como para mejorar la calidad de vida del entorno. Además, hay que decir que es una promesa antigua de las instituciones con el vecindario, es una promesa que viene desde hace mucho. Creo que todos tenemos responsabilidades en este pleno y no quería entrar tampoco demasiado porque creo ciertamente que nos tenemos que unir en este tema y no dividir, pero hay comentarios que yo por lo menos no acepto, porque hay que recordar que este tema viene de muy largo. No hay nada más que mirar la hemeroteca, señor Gasco. En 2004 se empieza a trabajar, para 2007 va a haber un proyecto definitivo, más tarde se dice que en 2010 se va a empezar con la obra y seguimos hablando de lo mismo, por lo cual las últimas decisiones de la Diputación Foral igual no le han agradado ni de las Juntas Generales, pero es que viene muy detrás. Y hay intervenciones suyas muy concretas diciendo, bueno, pues que en 2008 de repente se dice que, bueno, que se elimina la opción de eliminar completamente el tablero, que era un proyecto mastodóntico, porque son palabras concretas de usted, donde dice que, bueno, pues que se cambia el proyecto por una solución viaria razonable y sencilla frente a alternativas mastodónticas, desproporcionadas, carísimas y de imposible realización, y que mediante esta solución más simple en 2010 ya se empezaría a eliminar el viaducto. En 2010 otra vez se coge la idea original, que es la de eliminar ambas salidas y la de soterrar el topo, cuando usted en 2008 decía que soterrar el topo alargaba la solución 20 años. Quiero decir, todos tenemos responsabilidades, creo que con el vecindario no se ha jugado correctamente porque no se le ha dicho la verdad y en estos momentos hay que hablar con claridad, no hay que mentir y en ese sentido todos los que estamos aquí presentes deberíamos de ser consecuentes. Gero komentatu duzu nik komisioan azaldutako posizioa. Lehenik eta behin argi utzi nahi du nik komisioan esan nuena izan zala zalantzak sortzen zizkidala proposamen honek, eta orain azalduko ez zergaitik, baino udal batzan posizionatuko nintzala. Inungo momentutan ez nintzen posizionatu. Zalantzak zerrek sortzen dizkidan? Zalantzak sortzen dizkidana da soluzio bat jarri dela mahai gainean, soluzioa definituta dagola, beraz hor ez dago lan gehiago egin beharrik, eta benetan oraina dagoen arazoa dotazio ekonomikoaren falta dela. Eta hori, denok dakigu, batzar nagusiei dagokien gauza bat dela. Ondo iruditzen zait ekimen bezala, edozein iniziatiba ona dalako, lan honetan aurrera egiteko eta alden esfortzu guztia jartzeko denon artean lortu dezaguna. Baina harritzekoa da, bai Partido Sozialistak badituenean Junta Generaletan udaletxe hontako zinegotziak bertan ez planteatu izana berdina para que las Juntas Generales empiecen a tomar consciencia de la importancia de este proyecto y empiecen a asignar las dotaciones. Esa era mi preocupación porque entendía que el Partido Socialista también podía haber planteado la iniciativa de antemano en las Juntas Generales, que es quien tiene que dar los pasos. De todas formas, eta errepikatzen dut, edozein iniziatiba ona da aurrera egiteko proiektua definitiboki mahai gainean jarri dadin eta konpromezu errealak hartu daitezen, eta zentzu horretan babestuko dugu bai PNV-ren emendakina alkateak liderazgo hartu dezan eta benetan indarra handiagoa emateko komisio horri eta gu partu hartuko dugu daukegun indar guztiarekin komisio hortan aportatzeko eta benetan aurrera pausuak ematen jarraitzeko. Mila esker. Alderdi Popularra? Ez? Horregatik. Ez zuek, esken esan.
Bueno, era para explicar la enmienda, ¿no? Bueno, gracias, buenas tardes. En principio, desde este grupo, en todas las iniciativas que se han traído aquí, generalmente por parte del Partido Socialista, alguna menos de parte del Nacionalista Vasco, hemos apoyado todas las iniciativas que tengan como fin el iniciar de una vez cualquier acción para eliminar el vial de Carlos I, que ahora se está vinculando, repito, una vez más, creo que ya se ha dicho varias veces, a la rotonda de Martutene. Esta comisión, ¿por qué es necesaria? Porque vemos que si no se hace ningún impulso más de parte de la oposición, el Gobierno siempre queda, como en la parte trasera, tirando balones fuera. Un ejemplo lo tenemos en los 50.000 euros que ustedes ya cargaron o que incorporaron en su presupuesto para el 2013 y que no se ha ejecutado. Este año los vuelven otra vez a incorporar. Es decir, que la comisión, más que nada, aparte de la utilidad práctica que pueda tener en cuanto a que podamos influir en lo que decida hacer la Diputación, que sabemos que es el correspondiente, es simplemente para que ustedes, en un órgano institucional, den cuenta de las acciones que están haciendo, que a nuestro juicio son insuficientes, cuando no dilatorias en el tiempo. Porque lo que están haciendo con la Diputación, hay una, y perdón, voy a poner las comillas, el paréntesis, y es que hay una declaración que ha presentado el Partido Socialista que ustedes la cambian por el término de exigencia, de ya, en unos términos absolutamente absolutistas y además muy duros y muy cerrados en cuanto a reclamar a otras instituciones, cuando no han hecho desde este Pleno ni una sola iniciativa por parte de su grupo para pedir nada a la Diputación. Se han adherido a lo que hemos traído los demás. No, pero bueno, ya hemos visto cómo hemos empezado con una dialéctica en la que veo que por ahí basta de los intereses partidistas. Simplemente son los intereses que cada grupo tiene, en este caso, de expresar lo que se quiere. El Partido Socialista propone y está haciendo iniciativas para que se derribe el vial de Carlos I, el Partido Popular lo hace, llevamos dos más, y además para que se cree, para que usted, como responsable del Ayuntamiento, convoque la mesa interinstitucional, que esa es la que tiene la competencia, y para que venga la parte del Gobierno vasco que le corresponde, que abandonó la mesa interinstitucional y que ya se denunció. Para esas dos cosas está. Cosa que no ha hecho tampoco, y la iniciativa está desde diciembre, que se quedó en el pleno anterior. Pues hombre, si usted hubiera dado un paso, pues a lo mejor esta comisión se hubiera evitado, no teníamos que crear una comisión. Si viéramos que el Gobierno municipal impulsa verdaderamente, que cree en este proyecto, no hubiéramos vuelto a traer otra vez el debate al pleno. Y sobre la enmienda que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, pues a nosotros también nos genera ciertas dudas, porque el alcalde no está en todas las comisiones, efectivamente, no está en la del metro, no está en muchas comisiones, y sobre todo en estas de carácter técnico. A ver si es verdad. Solamente una vez le he escuchado al señor alcalde hablar sobre Carlos I y fue una comparecencia que se pidió de aquí, de este grupo, para que se posicionara, porque decía, pues ya está bien que se traiga mes tras mes o cada 2 meses iniciativas, que los vecinos estén manifestando y que el alcalde no haya tenido ni una sola deferencia con ellos. Es que usted se ha reunido con pancarteros aquí abajo, pero con los pancarteros y con perdón, que a lo mejor hay en el otro lado, que no les gusta ni una sola reunión. Hombre, es el alcalde, que es el alcalde de toda la ciudad, de todos los donostiarras. Lidere cualquier iniciativa que vaya en esta dirección, lidere cualquiera, haga un gesto y que sea verdadero, que lo sienta, porque tengo la sensación que usted va a estar en esta comisión, no sé si con algunos intereses algo más espurios que simplemente el de estar y controlar. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea. Bai, eskerrik asko. Bueno, cuando la propuesta del Grupo Socialista se sustanció en la comisión oportuna de pleno, este grupo municipal se abstuvo. Y voy a explicar por qué se abstuvo. Se abstuvo porque, bueno, albergaba dudas sobre la virtualidad del instrumento que se quería utilizar para lograr un objetivo que nosotros compartimos. Y ahí sí quería distinguir entre lo que es la creación de una comisión y lo que es la reivindicación, que son dos cuestiones diferentes. En cuanto a la reivindicación, nuestro grupo coincide totalmente con la reivindicación. Es más, nosotros en el debate y proceso de elaboración y aprobación de los presupuestos del territorio histórico de Guipúzcoa introdujimos una enmienda y creo que fuimos el único grupo que lo hizo. Lo intentamos y no lo conseguimos. Esa es la realidad. Lo intentamos y no lo conseguimos.
Luego, sobre lo que es el contenido de la cuestión, no hay ninguna duda. Decía, nuestras dudas estaban en la virtualidad de una comisión, porque una comisión municipal, bueno, pues tiene las limitaciones que tiene y supuestamente, además, los 4 grupos que estamos en este pleno coincidimos en la postura que tenemos sobre la materia. Luego, no sé si vamos a tener mucho debate entre nosotros. Bueno, esas dudas me las despejó Dierni, que la veo ahí, Egunon, cuando me llamó y vehementemente me pidió que apoyáramos la constitución de esta comisión, que ellos lo veían importante. Y yo le dije, y se lo digo aquí ahora, porque no tengo ningún problema, si ellos consideran que esta comisión puede ser un instrumento que ayude, nosotros no vamos a ser quienes vayan a impedir que se constituya esa comisión. Es más, vamos a votar a favor. Y no solamente vamos a votar a favor, sino que además vamos a introducir una enmienda, que es lo que hemos hecho, para que forme parte de esta comisión también el alcalde. Porque aquí muchas veces nos quejamos, y nosotros también, de que el alcalde pues, se dedica mucho a ir de aurrescus y actos protocolarios y no hinca el diente a los problemas de verdad que tiene la ciudad. Y este es un problema gordo que tiene la ciudad. Y como consideramos que es así, es por eso por lo que creemos que en esta comisión, y es verdad que no está en todas el alcalde, pero en esta tiene que estar. Y lo hacemos en el sentido de darle el peso a la cuestión que debe tener. Y por eso es por lo que creemos que el alcalde debe estar en esa comisión y por eso es por lo que hemos presentado esa enmienda, de forma que tendremos una comisión en la que estaremos todos los grupos y estará el alcalde, que es quien debe de mojarse también con esta cuestión. Aizteko txanda, Ernesto. A nosotros nos hubiera gustado que un vecino tenga que estar, pero no lo deja el reglamento. Si no, claro que lo hubiéramos dicho, pero los vecinos vendrán, o desde luego el Grupo Socialista pedirá que los vecinos comparezcáis, vengáis y podréis explicar la situación, porque esa también es otra virtualidad de la comisión, que permite invitar a las personas interesadas para que den su opinión. Pero mire, señora Galpasoro, simplemente lo que ha dicho usted es la mejor demostración que esta comisión era importante. Usted ha llegado a decir que es importante que el alcalde esté en este tema y va a estar porque el Grupo Socialista ha pedido la comisión, porque hasta ahora no ha estado. Figúrese lo importante que es la creación de esta comisión que propone el Grupo Socialista desde la oposición y que apoyaba el Partido Popular desde el principio y que ahora se suma también el Partido Nacionalista Vasco, porque usted misma ha dicho que así el alcalde podrá participar. ¿Y dónde ha estado el alcalde hasta ahora? ¿Por qué no lo han propuesto ustedes, si era tan importante? ¿Por qué? Porque ustedes son una sucursal del gobierno foral de la Plaza Guipúzcoa. Porque esta ciudad, por desgracia, en lugar de tener un gobierno municipal de Bildu, pero que trabaje con el objetivo de Donostia-San Sebastián, es una sucursal del señor Garitano. Y ustedes no tienen plaza en mando. Y lo demuestran o mando en plaza, que me corrigen. Y lo demuestran en casi todos los puntos, en casi todos los temas. Y es un problema, es un problema. Bienvenida a la comisión va a ir hacia adelante y así los vecinos, además de, mire, yo no le he visto a usted ningún sábado con los vecinos, tanto que defiendan los del anti-TAP, que dijo ayer que coincide con los objetivos y tal, no le he visto ningún sábado con los vecinos de Amara. Y mire que han estado sábados. Parece que fácil sería que alguien de su gobierno, si este tema para ustedes es tan importante, hubieran ido a saludarles, aunque fuera. Eso es hacer ciudad. En los últimos 10 años, algunos hemos hecho 4 reuniones hasta en el Carmelo con 400 personas. Y siempre defendimos eliminar Carlos I, el que le está hablando. Lo que no estábamos de acuerdo era con un proyecto que bajaba por las laderas del velódromo, de 4 carriles de circulación, que costaba un potosí. Pero como usted no se conoce muy bien la historia, termino, como usted cuando quiera, le invito a un café y le explicaré toda la historia completa, porque a veces suele ser bueno conocer bien los temas antes de hablar inapropiadamente. Bueno, bozkatu ingo dugu, aurrena zuzenketa, emendakina, odana lakua, Euskal Herri Jeltzalearena, aldeko bozkak, hau batez, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, onartu bailitzen da, hau batez, 12. puntua. Ha quedado aprobado por unanimidad esa proposición que presentaba el Grupo Socialista para que se creara una comisión permanente para abordar el tema de la eliminación del muro carretera de Carlos I.
Repartitzeko arrazoia aipatu dut. Nago para repartir, tenéis. Voy a repartir, jarraituko du. 12. puntua. A continuación se va a debatir la aprobación de los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades municipales. Eranskina aldatzea, onartzea, azalpenean deskribitutako zerbitzoi dagokienen. Eta bigarrena, udalbatzako onartzen duenez geroztik indarrean izango den erabaki hau, Gipuzkoako toki ogasunei buruzko uztailaren 5. 11.89 foro arauaren 43. artikuluan eta haren ondorengoetan jarritako eran izapidetzea. Asunto número 12. Aprobación de los precios públicos por la prestación de servicios y realización de actividades municipales. Se propone al Ayuntamiento Pleno, primero, aprobar la modificación del anexo de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales en lo que se hace referencia a los servicios descritos en la parte expositiva. Segundo, tramitar este acuerdo a regir desde la publicación en el boletín oficial de conformidad con los artículos 43 y siguientes de la norma foral 11/89. Han sido presentadas una enmienda de corrección técnica, 10 enmiendas por parte del Grupo EAJ-PNV, 8 enmiendas por parte del Grupo Popular, 6 enmiendas por parte del Grupo Socialista. Necané. Bai, arratsaldeon eta mila esker. Nuestra apuesta es el mantenimiento de los servicios públicos. Unos servicios públicos de calidad y que sean asequibles de manera general y en particular que permitan el acceso a los mismos también a las familias más desfavorecidas. Y creemos que con la propuesta de actualización que hoy traemos aquí, ambos objetivos se cumplen. Haur eskolan, udal aterpetxean, sorospen etxean, ingurumenean, gazterian eta euskeran urtarriletik aurrera indarrean jarriko diren prezio publikoetan aldaketa batzuk aurre ikusten dira. Orokorrean, 1,9 kontuan hartuta eguneratzen dira prezioak. Hala ere, salbuespen batzuk planteatzen dira. Como novedad, se diferencia el IVA, es decir, el precio no incluye el IVA, de manera que si se diera una modificación del IVA en el ejercicio del 2014, la tarifa se revisaría en ese sentido automáticamente, sin afectar a las cuentas municipales. En cuanto a la Casa de Socorro, los precios deben de coincidir con los precios que factura Osakidetza, por lo que se proponen los mismos. En los albergues, además de la ya existente temporada alta y baja, se propone la creación de la temporada media, que abarcaría 3 meses, mayo, junio y octubre. Los precios que se proponen para la temporada media son la media de los precios de la temporada baja y alta. En juventud, en relación a los intercambios internacionales de jóvenes, se propone una nueva fórmula de cálculo de precio. Un precio por día en vez de un precio por periodo. 20 euros día al precio normal, 15 euros para las familias numerosas y 6 euros para las familias preceptoras de ayudas sociales. En medio ambiente se propone la incorporación de un precio público para las 80 huertas públicas que se ofertarán en una primera fase. 60 euros por huerta y año. El aprovechamiento de la huerta se concederá para un año, siendo susceptible de prórroga hasta un máximo de 3. Euskera arloan, oporreta euskeraz, idazpuruan jasotako prezioi dagokienean berriz zerbitzu honetan autofinantziaketa bultzatzea da helburua. 2013an eskuratutako diru sarrerekin gastuen 60% ordaindu dira. Horregaitik, urteko hazkundea PKI-a baino handiagoa izatea proposatzen dugu. Autofinantziaketa helburu hori lortu ahal izateko. Estas son las novedades principales de los precios públicos que hoy se proponen para la aprobación en pleno.
Como he dicho anteriormente, nuestra apuesta es por el mantenimiento de los servicios públicos de calidad y asequibles de manera general y, en particular, que permitan el acceso a las familias más desfavorecidas. Y creemos que con la propuesta de actualización que hoy traemos aquí, ambos objetivos se cumplen. Respecto a las dos enmiendas de corrección que propone el equipo de Gobierno, decir que son muy lógicas y necesarias, ya que en principio se llevaba el dictamen para el Pleno de diciembre y al no poder haber podido realizarse el Pleno lo trasladamos a enero para que su aplicación pueda ser la próxima semana. Gracias. Bai, zui, emendakina daudenez, alderdi jeltzalea. Bai. Yo quería empezar haciendo una precisión. Estos precios públicos no van a entrar en vigor en enero. Estos precios públicos entrarán en vigor como pronto en febrero, porque se están aprobando hoy. Y lo que habría que recordar es por qué no van a entrar en vigor en enero. No van a entrar en vigor en enero por una actuación irresponsable del alcalde. Sí, del alcalde, que provocó la suspensión de un pleno tomando una actitud que está más cerca del caciquismo que de un buen manejo y un manejo democrático de la presidencia del pleno. Es por eso. Estos precios van a entrar más tarde por ese motivo. Lo cual da un poco la idea y la talla de la responsabilidad que tiene el alcalde en relación a cuestiones como esta, que no es una cuestión cualquiera. Bien, dicho esto, nosotros en relación a los precios sí que tenemos que hacer primero una consideración de tipo general. Es cierto que estos precios que hoy aprobamos aquí de distintos servicios municipales no representan una cantidad un porcentaje importante de la totalidad de los ingresos propios del ayuntamiento. Eso es cierto. Es decir, si el ayuntamiento anda en el entorno de unos ingresos propios calculados, por ejemplo, para 2014 de 162 millones, con estos precios públicos se llegan a ingresar del orden de 1 millón de euros. Es decir, estamos hablando de un 0,60% así del conjunto de los ingresos propios del ayuntamiento. Pero no deja de ser 1 millón de euros. Y, consiguientemente, bueno, pues pensamos que merece una mínima reflexión, ¿no? Y un mínimo debate. Nosotros hemos propuesto para estos precios públicos exactamente lo mismo que lo que propusimos para los demás tributos, para las tasas y los impuestos. Hemos pensado y seguimos pensando que es la posición más lógica que se debe mantener. Nosotros propusimos que la subida de las tasas e impuestos rondara el 1,6 y aquí hacemos exactamente la misma propuesta, en todos además. En algún caso hemos aceptado un nivel un poco más alto de autofinanciación, como es en el caso de los precios relacionados con las actividades del Departamento de Euskera, como son oporretan euskaraz eta bestea da haurrak beti jolasean. Eta sentido horretan, gure proposamena lehen egiten genuenaren berdina da. Zeatik proposatzen dugun 1,6 hori? Bere garaian esan genuen zergatik. Guk uste dugu, zera Euskal Erkidegoko IPC-a hartu behar dela referentzi bezala, hala esan dugu urte askotan, baina uste dugu aurten erreferentzi hori hartzen balin bada, estadukoa baino altuagoa izanik, konpensatu egin behar da, zeren orain arte estaduko erreferentzia erabili dugulako. Eta beraz, horrek esaten digu, 1,9 gobernuak proposatzen duen bezala onartu beharren, 1,6 dela zeratu behar dena, proposatu behar dena, justuagoa delako. Nosotros pensamos que el esfuerzo fiscal de los donostiarras es un esfuerzo fiscal alto. Este ejercicio, el ejercicio que acabamos de terminar, el ejercicio 2013, nos dará finalmente, aún falta algún dato, pero nos va a dar una fotografía muy parecida a la del año 2012. El año 2012 la recaudación municipal dio unos resultados superiores a las previsiones.
No recuerdo exactamente la cifra, pero creo que fueron como un 2,6 más aproximadamente. Y en el ejercicio 2013 va a suceder algo parecido. Va a haber una recaudación superior a la prevista. Lo cual quiere decir que el esfuerzo fiscal de las familias, de los donostiarras en general, es un esfuerzo fiscal importante, pero además es un comportamiento fiscal ejemplar. Teniendo esto en cuenta, nosotros entendemos que con una subida más moderada que la que propone el Gobierno, no hay absolutamente ningún problema en mantener los servicios que en Donosti se prestan. Servicios de calidad, pero es que nosotros también tenemos unos impuestos de calidad y tenemos también una ciudadanía de calidad. Y en este sentido entendemos que nuestra propuesta es suficiente para financiar debidamente los servicios que se están prestando. Por eso, por tanto, mantenemos esta posición, que es una posición distinta a la del Gobierno y también distinta a la de otros grupos de la oposición que han planteado incrementos en general más bajos aún, pero entendemos que es lo coherente con lo que hicimos con todo el debate de las tasas fiscales. Iñaki, zu baino eleganteagoa naizelako, ez ditut erantzungo esandako gezurrei. Alderdi Popularra. Gracias, señor alcalde. La exposición del señor Gurruchaga ha sido muy correcta. Efectivamente, compartimos con él que tanto en 2012 como en 2013 la recaudación ha sido superior a la prevista y eso es una buena noticia y además confirma lo que nosotros venimos diciendo también, que tenemos una ciudadanía ejemplar y que cumple escrupulosamente con sus obligaciones fiscales. Yo pediría un poquito de silencio también, porque a mí a veces cuando hablo un poquito se me suele llamar la atención. Arcato, José Luis. Sí. Entrando en el debate de los precios, nosotros hemos planteado una enmienda que es general. Habida cuenta de que al final del año el incremento del IPC ha sido el 0,3, pues no nos parece de recibo, y además en un presupuesto que es como es, que se presenta cuando se presenta, pues que subamos el 1,9. Realmente, pues que es muy cómodo para el equipo de gobierno funcionar así, yo lo entiendo. Y si se subiera más, pues todavía sería mucho mejor. Desde ese punto de vista lo entiendo perfectamente. Pero nosotros no compartimos eso. Y no compartimos eso porque el argumento de mantener los servicios, pues no es del todo correcto. Los servicios se tienen que mantener, pero se tienen que gestionar bien. Y nosotros en una de las enmiendas, concretamente la de los albergues, decimos que no nos parece pertinente subirlo cuando hay pendiente un estudio que precisamente esta mañana he tenido la noticia de que se nos va a explicar en una reunión en Fomento. De ese informe yo estoy seguro que se van a sacar potentes conclusiones que nos van a permitir que en un servicio concretamente de los que estamos hablando aquí ahora, en este momento, que es el de los albergues, que es muy deficitario, tan deficitario que supone $500.000 de euros, no sea así. Por todo ello, nosotros entendemos que nuestra propuesta es más que correcta. ¿Por qué no decimos que no suban? Sí, que suban, pero que suba el IPC, que ya estamos en febrero prácticamente. A los ciudadanos no se le puede pedir más. Lo que le pedimos al equipo de gobierno es que gestione mejor y que aquello que tenemos déficit porque no lo gestionamos bien, se reduzca el déficit, con lo cual los ingresos no serán tan innecesarios en ese servicio en concreto. Ese es nuestro planteamiento. La explicación del Partido Nacionalista nos parece correcta porque ellos mantienen lo que en su momento hicieron en las tasas en los impuestos, el 1,6. Nosotros inicialmente habíamos barajado la posibilidad de mantener el 1,5, pero nos hemos dado cuenta que con la evolución que ha tenido el IPC no debíamos mantener el 1,5 por las razones que estamos diciendo. El Partido Socialista está mucho más cerca de lo nuestro, en líneas generales está en el 0,4, pero nosotros al final, por no complicar la votación, nosotros vamos a respaldar nuestras iniciativas, nuestras enmiendas. Imaginamos que el equipo de gobierno, claro, si se le ofrecen 3 posibilidades, pues cogerá la más alta, la más cercana a él, lo cual pues es lógico, pero no es porque ellos hayan hecho especialmente bien los deberes ni hayan diseñado esto particularmente bien, es que, bueno, pues que se quedan lo que más se acerca a su postura y vamos a votar en contra de todas las demás. Confiamos mucho en que ese informe nos dé, y me incluyo como miembro de la corporación, ideas importantes para que gestionemos mejor los albergues, porque en este momento tengo la referencia de que probablemente, y en eso sí estoy seguro, que es la única capital del País Vasco que gestiona directamente los albergues. Yo creo que eso ya en sí mismo es un punto de reflexión muy serio. Muchas gracias por su paciencia. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Ernesto. Bueno, como decía
ahora José Luis Arrué, el Grupo Socialista había presentado, como este era un debate de diciembre, y el IPC de diciembre era el 0,4, pues habíamos presentado el 0,4. Obviamente vamos a apoyar el 0,3. ¿Por qué? Porque a veces los debates los hacemos muy técnicos y tengo que discrepar con usted, señora Borutarán. Usted ha dicho, estamos planteando estos precios para mantener servicios públicos. Y yo digo, ¿quiénes son los destinatarios de estos precios? ¿Quiénes son los destinatarios de los pañales reutilizables? Ustedes proponen subir el 1,9 y el PNV el 1,6. ¿Las personas y familias que tienen los sueldos congelados? ¿Las personas o familias que están bajando los sueldos o que están perdiendo el empleo? Y la propuesta que hacen ustedes es de subir el 1,9 cuando el IPC es el 0,3. ¿Esto es preocuparse de las personas? Y lo mismo le digo al señor Gurruchaga en parte, aunque es más suave que ustedes, pero plantea lo mismo. Cuestiones técnicas, pero vamos a ver los destinatarios. Cogemos otra. El programa Precios Ahorra Beti Jolasean. También para los niños, para las familias, para los que más necesitan. Bildu 1,9, PNV 1,6, PP 0,3. Nosotros íbamos a decir congelar, pero apoyaremos el 0,3. Pero claro, que es que los destinatarios no se les está subiendo el sueldo ni están cobrando más. Vacaciones en euskera. Oporretan euskaraz. Aquí el euskera se nos llena la boca. Bildu casi el 4%. PNV el 3,6%. Nosotros congelación. ¿De qué nos sirve potenciar el euskera y defender el euskera si luego queremos que los niños y los chavales que se van de vacaciones les hagamos un tasazo? Es decir, si lo hace el ministro Wert del PP, salen a la calle. Ahora, si lo hace Bildu en Donosti, no pasa nada. Oiga, los criterios son objetivos siempre los mismos, no según el color de quien los haga. Vamos a más. Escuela infantil. No sé, debo ser también de los que no creen las personas, porque Bildu 1,9, PNV 1,6. Claro, 0,3 el IPC. Es que parece lo normal. Es que parece lo normal. Y podríamos decir los demás. En la única que les vamos a apoyar es en la de los albergues. Y voy a decir por qué. Porque no pagan los donostiarras los albergues. Eso es un servicio turístico que presta esta ciudad, que coincido con el señor Arrué, que tenemos que reflexionar sobre cómo prestarlo, servicio directo, indirecto, para no perder 500.000 euros al año, porque resulta que para que los albergues tengan un precio barato para los que vienen de fuera, los donostiarras de sus impuestos pagan 500.000. Esto es como lo de la grúa. Para que los infractores paguen menos, pagamos 500.000 euros los no infractores. Claro, gestionemos mejor ambos servicios. Y ahí estamos dispuestos a negociar y a hablar. Pero a mí, que ahí lo suban algo para que no paguemos 500.000, lo puedo llegar a entender. Pero que ustedes propongan subidas abusivas, desproporcionadas, para servicios públicos destinados a los que menos tienen, no. Ahí no nos van a encontrar. Ahí, señores de Bildu, están actuando como la derecha más conservadora y liberal de Europa. Si el PNV les acompaña, se sacarán la foto con ustedes. Nosotros, desde luego, ahí estamos con las familias y con las personas, con los hechos, no con los números, que los números no engañan. Vale, izteko txanda, nikanei. Sí, en principio aclarar que efectivamente estos precios serán en febrero, me he equivocado, no en enero, pero no porque el alcalde provocó la suspensión, sino porque ustedes se fueron del Pleno. No vamos a entrar en discusiones sobre los índices utilizados. Mantenemos el mismo criterio que ha servido para otros años. Hasta ahora se ha utilizado la referencia interanual de agosto. Si lo que se persigue es la actualización, lo más coherente es mantener la referencia interanual. Entendemos que quieran o que tengan que decir algo y que ahora planteen unos índices alternativos que jamás antes habían utilizado, incluso teniendo responsabilidades de gobierno. Por ejemplo, el PSOE desde el año 2008
jamás ha utilizado otra referencia para la actualización de los precios públicos que el de agosto, aunque luego estos se aprobasen en marzo del año siguiente. Autofinanziazioa handitu nahi dugu, hori esan dugu, eta zenbateko igoera kalkulatzeko aztertu dugu gaur egun Donostian eskaintzen diren beste 12 udalekuetako elkarte edo erakundeetako prezioak. Eta 2014ko KPI-a baino handiago den igoera egin arren, esan nahi dizuet oraindik ere euskara zerbitzuak eskaintzen dituen oporrak euskaraz udalekuak merkeenak izaten jarraitzen dutela. Respecto a los albergues, decir que nos hemos adecuado a lo que se está haciendo en otros sitios y señalar también que esto, señor Gasco, esto de los albergues es algo que lo hemos heredado, está claro. Y respecto al déficit, decir que no llega a 350.000 euros. Pero bueno, como decía antes y sigo manteniendo, nuestra apuesta es la del mantenimiento de los servicios públicos de calidad y asequibles y, por tanto, vamos a ser responsables y vamos a obrar en consecuencia, al igual que lo hicimos con el resto de las ordenanzas fiscales. Facilitando que prospere en este pleno la propuesta que más se acerque a nuestro objetivo planteado, para seguir manteniendo los servicios como hasta ahora. Eskerrik asko. Hasiko gea Eusko Alderdi Jeltzalearen emendakinekin, banan jungo gea, eta amaitzen arabera ikusiko ditugu beste emendakin batzu bertan bera gehitzen diela. Orduan, Eusko Alderdi Jeltzalearen lehenengo emendakinari aldeko bozkak, ezeskoak, onartua gelditzen da. Bigarren emendakinari aldeko bozkak, ezeskoak, onartua gelditzen da. Hirugarren emendakinari aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Laugarrena aldeko, Euskal Alderdi Jeltzalearena, aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Bosgarrena aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Seigarrena aldeko bozkak, ezeskoak, ez da onartzen. Zazpigarrena aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Zortzigarrena aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Behatzigarrena aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Eta 10garrena aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Alderdi Popularrarena bakarrik gelditzen da bozkatzeko bere 3. emendakina, Alberreena, aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, ez da onartzen, eta Alderdi Popularrarena ez da gehiago, eta Alderdi Sozialistaena gelditzen da 3. eta 4. emendakinak, batera bozkatu behar direnak, aldeko bozkak, ezeskoak, onartzen da. Orain falta dira Bilduren 2 emendakin teknikoak, fetxarena aipatzen dutenak, lehenengoari aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartzen da, eta bigarrenari aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, berriz errepikatuko dugu. A ber, guain bozkatu behar dugu Bilduk aurkeztu ditun 2 emendakin teknikoak. Bakarra da.
Bakarra da. Bale. Egin zan emendakin eta korrupzioa teknika eta gaizki zion eta berri zuzen dute. Errepikatu ingo dugu, Bilduren emendakin teknikoari aldeko bozkak. Abstentzioak onartuta gelditzen da. Eta orain ja, osotasunari, prezio publikoen osotasunari aldeko bozkak, eseskoak onartuta gelditzen da. 13. puntua. Etxez-etxeko laguntza zerbitzuen prezio publikoak onartzea. Onartua geratu dira beraz, kasu honetan, udalak ematen dituen zerbitzuen eta egiten dituen ekintzen prezio publikoak, bataz beste, 1,6 igoko direlarik. Jarraian, etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren prezio publikoen onartzea bozkatuko da. 43. artikuluan etaren ondorengoetan jarritako eran izabidetzea. Asunto número 13, aprobación del precio del servicio de ayuda domiciliaria. Existe una enmienda técnica de corrección. Adostuta dagoenez, pentsatzen emendakin teknikoa bozkatu inbiar dela. Bai, emendakin teknikoa aldeko bozkak, suposatzen da adostuta dagoela, bai, berriro ingo dugu, emendakin teknikoari aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartzen da, eta orain osotasunari aldeko bozkak, eseskoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 14. puntuan, 30/82 legearen 28. artikulua aplikatuz, San Martingo administrazio kontseiluko kideak geanok, abstenitu beharko genuke, eta berez, atera ingo gea plenotik, eta lehendakaritza hartuko du Nora Galpartzorok. Kaixo. Vale. 14. puntua. Kaltegarritzat jotzea auzitegi ekonomiko-administratiboak San Martingo azoka baltzu mistoaren ondasun higiezinen gaineko zergaren gainean emandako epaia. Erabaki proposamenak bat, udalaren interesentzako kaltegarritzat jotzea auzitegi ekonomiko-administratiboren 1269/2013 epaia. 267.909/2009 kitapena deusestatzeari buruzkoa eta atzera botatzea San Martingo azoka baltzu mistoa akziokako baltzuak aurkeztutako alegazioak. Eta bi, administrazioarekiko auzitara jo eta auzitegi ekonomiko-administratiboaren 1269/2003 epaiaren kontra egitea han udalaren lege aholkularitza zerbitzuaren bidez. Asunto número 14, declaración de lesividad de un fallo del TEAM del IBI de la Sociedad Mixta del Mercado San Martín. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Declarar lesivo a los intereses municipales el fallo 1269/2013 dictado por el TEAM respecto a la anulación de la liquidación 467.900/2009 de 127.716,79 euros y desestimar las alegaciones de la Sociedad Mixta Mercado de San Martín S.A. 2. Impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo a través de la asesoría jurídica municipal el fallo 1269/2013 dictado por el TEAM. Eskerrik asko. El TEAM es un organismo de reconocida competencia e independencia en su labor de tutela efectiva de los derechos de los recurrentes. Lo normal es que se resuelva a favor del ayuntamiento, pero no siempre es así. En 2012 se estimaron el 13,62% de los recursos planteados y se estimaron en parte el 6,41% de los mismos. El ayuntamiento no inició acción alguna. En la administración pública
es una práctica de lo más habitual que se impugne los fallos del Tribunal Económico Administrativo. El otro día encontré en una búsqueda rápida más de 1.288 sentencias de declaración de lesividad que responden a asuntos de lo más heterogéneo. El 21 de noviembre, el Tribunal Económico Administrativo Municipal dicta un fallo que estima parcialmente la reclamación económica administrativa contra las liquidaciones del IBI en los periodos 2008 a 2012, practicados por la Sociedad Mixta Mercado de San Martín S.A. En concreto, el TEAM considera prescritas las correspondientes al 2008 y al 2009, por lo que no se pueden cobrar. A grosso modo, el TEAM no dice que esta sociedad no le corresponde pagar el IBI. No estamos vulnerando derechos de nadie. Dice que lo que estamos es girando tarde, por lo que no procede. Nuestros técnicos nos dicen que no es así, que estamos dentro de plazo, por lo que no podríamos renunciar a algo que nos corresponde. No podemos dispensarles un tratamiento fiscal diferente al resto de los contribuyentes. En este sentido, los servicios técnicos y jurídicos municipales consideran que la liquidación del 2009, que asciende a 127.716,79 euros, no está prescrita y que hay suficiente jurisprudencia que lo avala. Desde Secretaría y desde la Dirección Financiera se interpreta que esta resolución, además de perjudicar los intereses municipales, que es lo que más nos debería de preocupar, es discutible jurídicamente, por lo que conviene iniciar un procedimiento de lesividad para que un tercero, en este caso un juez, nos diga quién tiene la razón. Sin más, es algo excepcional, pero como procedimiento perfectamente regulado y utilizado. Es por ello que se propone al Pleno declarar lesivo a los intereses municipales el fallo del TEAM respecto a la anulación de la liquidación del 2009 e impugnar ante el contencioso administrativo este fallo. Eskerrik asko nekane, Partido Socialista, Partido Popular, Arrue jauna. Sí, muchas gracias. Nosotros, para tranquilidad de la señora delegada, le adelanto que vamos a respaldar esta iniciativa. Y no por las razones que nos ha explicado, en algunas de las cuales, muchas de ellas coincidimos. No obstante, tenemos que hacer una crítica importante al equipo de gobierno. Yo llevo 9 años, y perdone que hable en primera persona, en este ayuntamiento. Es la primera vez que abordo como concejal un expediente, una declaración de lesividad. Me habría gustado mucho que en este asunto, como en otros, nosotros estamos ahí en el pasillo de todos los grupos municipales, digo por si han perdido la ubicación, pues para que vengan y nos expliquen, tenemos este asunto, ¿queréis alguna aclaración? ¿Queréis alguna explicación? ¿Ha pasado esto? ¿No ha pasado? Porque efectivamente en este asunto tenemos, por una parte, que defender como concejales el cobro de esta cantidad. Eso está claro y por eso vamos a hacerlo. Tenemos que conseguir, en la medida de lo posible, que los tribunales nos den la razón. Pero se nos tendría que haber explicado, porque este asunto, estas reclamaciones del IBI, afectan a una sociedad en la que nosotros participamos. Es decir, el ayuntamiento tiene información de primera mano. Y no nos parece tan normal que, en este caso, el ayuntamiento, que está dentro de la sociedad y, obviamente, controla los servicios municipales, haya girado estas liquidaciones del IBI en grupo, porque si las hubiera girado en su momento, probablemente no habríamos tenido un problema de prescripción, que es aquí de lo que estamos hablando. Por otra parte, no deja de llamar la atención a este grupo que, de acuerdo con la resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal, que es un órgano propio, pero efectivamente independiente, cuyas resoluciones se pueden alguna vez, esta puede ser una de ellas, recurrir, o en este caso declarar su lesividad, ha dejado como prescritas 2 liquidaciones, pero sin embargo los servicios de la casa solo van a recurrir una. Eso pues realmente no deja de ser un poco
aunque yo le he hablado en nombre de mi grupo con el interventor, al que agradezco una vez más su disponibilidad para aclararnos esta cuestión, porque gracias a eso, y a que nos buscamos, como vulgarmente se dice, la vida a los grupos para saber un poco más de la cuestión, pues al final venimos a este pleno con un criterio un poco más fundado, pero porque es por la labor del equipo de gobierno, de la delegada y sus asesores, nada, de nada, de nada. Y ya no sé cuántas veces les voy insistiendo en lo mismo, que las cosas hay que explicarlas, hay que explicarlas. En la comisión, desde luego, se explicó muy poco. Si no sé por el interventor que matizó algo, pues habríamos salido igual que entramos. En definitiva, lo importante aquí es que hay una diferencia de opinión entre los técnicos de esta casa y un tribunal de gente, como usted bien ha dicho, y en eso coincido, muy competente, que es el Tribunal Económico Administrativo Municipal. Han dejado fuera 2 liquidaciones, se recurre una, me dicen a mí internamente que pues, no ven tan fácil que el 2008 pueda prosperar en los tribunales esa liquidación y por eso se centran los esfuerzos en la liquidación del 2009. Pero con la gestión que ha hecho el Ayuntamiento en este asunto del IBI, de esta sociedad, el mal menor será que los tribunales nos den la razón en la que recurrimos, porque ya hay una liquidación que hemos perdido. Con lo cual, aquí ha habido una gestión no muy eficaz. En definitiva, esperamos que no tenga que venir más expedientes o declaraciones de lesividad a este Ayuntamiento, que se gestione y que se liquide en los años que corresponda, para que no haya problemas de prescripción, porque tiene todo en la mano el Ayuntamiento. Aquí hemos pecado, probablemente, de confianza por aquello de que estamos nosotros en la propia sociedad. Pensábamos que la sociedad podía tener una situación especial y esta situación especial nos ha llevado a que de momento ya ha quedado prescrito una de las liquidaciones que en su momento presentamos. Vamos a respaldar, como he dicho, esta declaración de lesividad y le pedimos nuevamente, porque eso sí es responsabilidad del equipo de gobierno actual, en asuntos como este tiene las puertas de los grupos y del nuestro para explicarnos. Y cuando se nos explican las cosas, a la primera igual no lo entendemos, pero a la segunda siempre. Gracias. Eskerrik asko, Jana. Alderdi jeltzalea, gero. Vale, isteko, Nekane. Bueno, pues agradecer el apoyo por un lado y respecto a la gestión decirle que esta sociedad comienza su actividad en el 2005 y que se le empieza a girar en el 2012. Como saben, nosotros entramos en este gobierno en el 2011. Gracias. Bueno, bozkatzeari ekingo genioke, aldeko bozkak. Hau batez, onartu alditzen da. Bai, lehenengo Partido Socialista, Ernesto Jana. Sí. El Partido Socialista ha apoyado el recurso que hacen los servicios técnicos municipales. Y lo hacemos por coherencia con lo que hemos venido haciendo siempre. Y es que cuando, opinando que pueda ser factible, no factible, que esté bien hecho o que esté menos bien hecho, siempre que los servicios municipales han planteado, porque entienden que se defienden los intereses del conjunto de la ciudad, un recurso o una propuesta, este grupo siempre las ha apoyado. Y es importante que tengamos el mismo criterio para todo. Y lo veremos luego en otros puntos de la sesión. Porque quien no tiene el mismo criterio es el Gobierno de Bildu, que a veces está con los informes técnicos en la defensa de los intereses. Es explicación de voto. Nosotros hemos votado que sí, y lo veremos en otros puntos posteriores, como miembros del Gobierno y la propia delegada de Hacienda que ha hablado ahora en la Comisión de Servicios Generales del 2 de enero, votó en contra de los informes jurídicos de este Ayuntamiento. Eskerrik asko, benetan, explicación de votoa. Gero hurrengo puntuan eukiko dezu azaltzeko aukera nahi dezuna. Bai, eskerrik asko, nik ez dut erabili aurreko txanda, esplikazio txanda, eta hona ekarri nahi dut denagoko puntu baten Ricardo Burutaranek esan du espresio bat, que kaila otorga, bueno, gure kasuan edo gure talderen kasuan gu Juan de Ajuria Gerrazanaren jarraitzaile sutxua gera, eta elke kaila defendatzen dugu. Da gai hontan ere ez dugu debate hortan sartu nahi izan, gure jarrera, baiezkoaren aldeko jarrera, dadako Gasko jaunak esan duena gatik, bakarrik. Hau da, udaletxeko zerbitzu teknikoak esaten badin badute, hau errekurritu egin behar dela,
guk horri baiezkoa emango diogu edukinean sartu gabe, besterik gabe. Eskerrik asko, 15. puntua. Ha quedado aprobado por unanimidad declarar la lesividad de un fallo del TEAM del IBI de la Sociedad Mixta del Mercado de San Martín. A continuación se va a proceder a debatir la aprobación inicial de la proposición por la que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del IBI. Testu honekin bat. Donostian erroldatuta dauden pertsonen etxebizitzak, pertsona horiek titularrak izan da, baldin eta etxebizitzaren katastro balioa 250.000 euro baino gutxiago bada. Eta bigarrena, 2015ko urtarrilaren bataz geroztik indarren izango den erabaki hau, 89ko uztailaren 5ko 11.89 foru arauaren arabera izapidetzea. Asunto número 15. Aprobación inicial de la proposición por la que se modifica la ordenanza fiscal reguladora del IBI. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación del artículo 23 de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles mediante la adición de un nuevo apartado J con la siguiente redacción. Y a continuación se establece la redacción. Segundo, tramitar este acuerdo a regir desde el 1 de enero del año 2015 conforme al procedimiento establecido en el artículo 16 de la norma foral 11/89, 5 de julio, reguladora de las haciendas locales, entendiendo que el mismo de carácter provisional deviene definitivo si no se presentan reclamaciones. Sí, hay una enmienda de corrección técnica, ¿no? Porque el apartado J, como consecuencia de las aprobaciones que se produjeron anteriormente de modificaciones, ya existe y en este momento tenía que ser el apartado I, de lo que se dice en la enmienda. Hoy estoy buscando behar. K, perdón. Apartado K sería. Bozkatu inberda bukaeran. Vale. Ernesto. Sí. Vuelve al Pleno, en este caso al Pleno de enero, el famoso debate sobre si hay que poner un sobreimpuesto a las viviendas vacías o no y en qué características. Al grupo que hemos hecho la proposición, y me imagino que al grupo que ha hecho la enmienda y que hemos aceptado que se incorpore, nos hubiera gustado tener este debate en noviembre, tranquilamente, para que fuera de aplicación desde el 1 de enero. Pero es que la oposición no marca los tiempos. Es el Gobierno, en parte, que es quien dirige los servicios técnicos de la Casa, quien puede ir marcando un poco las pautas de cuándo se elaboran los informes técnicos, dónde se marcan las prioridades y, por tanto, las proposiciones de la oposición, y alguna veremos en los próximos plenos, se pueden presentar en junio, en septiembre, en octubre y vienen pues cuando vienen. Por lo tanto, ojalá el debate hubiera sido de efectividad desde el 1 de enero y no como ahora, que en todo caso será a posteriori. La segunda cuestión. El nuevo ROP, que algún día entrará en vigor, como el Gobierno no lo quiere, pues de momento, igual es como la ordenanza de terrazas y de ocupación de vía pública, que no sabemos cuándo vendrá. Cuando no quieren algo, pues se retrasa sine die. Pero ya establecerá que se podrá enmendar en las ordenanzas fiscales todos aquellos aspectos que creamos todos los grupos que sean positivos para la ciudadanía. Y si hubiera podido ser así, este debate se hubiera mantenido en el momento procesal para que todos los ciudadanos, cuando se aprueban impuestos, pues pudieran haber participado. Como hasta ahora no es el mecanismo, nos obligamos a presentar esta proposición, como presentamos otras a lo largo del mes de septiembre. ¿Qué pretendemos con esta cuestión? ¿Hay que poner impuestos a las viviendas vacías? Bueno, primero, ¿para qué? ¿Con qué objetivos y con qué resultados? La realidad de lo aprobado hace 2 años por este Pleno, y que el Partido Socialista no apoyó, pero el Pleno lo aprobó, era intentar sacar al mercado viviendas en alquiler de lo que se calculaban que podrían ser 10.000 viviendas vacías. En base a las tipologías de lo que se estableció en este Pleno, que eran viviendas vacías, hemos comprobado que finalmente solo son 2.800. Las que van a tener el recargo correspondiente al debate de hace 2 años. Del 50%, que este grupo y el Grupo Socialista no apoyó. Ya dijimos entonces que no esperábamos nosotros mucho de ese sobreimpuesto. Lamentablemente, año y medio después, los hechos nos dan la razón. No son 10.000, no son 6.000, no son 5.000, son 2.800 y solo las pagan los ciudadanos donostiarras. Y en un 70% son ciudadanos donostiarras que tienen una segunda vivienda con un valor catastral inferior a los 200.000 euros. Es decir, familias trabajadoras o familias de clase media que en lugar de invertir en bolsa o en preferentes,
han comprado un pequeño piso para el día de mañana para alguno de sus hijos. Esa es la realidad. Hemos estado persiguiendo a la gente honrada y trabajadora que ha invertido honestamente sus ahorros para esta cuestión. Y, por tanto, el Grupo Socialista no está de acuerdo. No lo estaba antes y no lo está ahora. Y de ahí la proposición. Me podrán decir ustedes, pero ¿habrá que hacer algo con las viviendas vacías? Pues lo veremos. Va a haber otra proposición del Grupo del PNV, que no sé cuándo llegará, así tienen más suerte ustedes, a ver cuándo llega al Pleno, también lo debatiremos o les haremos enmienda. Nos hubiera encantado que el PNV hubiera hecho una enmienda a esta misma y hubiéramos negociado con ustedes, hubiera sido posible, pero bueno, entendemos que cada uno tiene sus tiempos. Pero en cualquier caso, el Ayuntamiento de Barcelona va a abrir un debate al respecto, pues veremos también. Pero lo que está claro es que la propuesta que se aprobó aquí hace 2 años es una propuesta fracasada, cuyo único objetivo ha sido recaudar 500.000 euros y no consigue ni viviendas en alquiler y ha castigado a los ciudadanos de San Sebastián, trabajadores y de clase media que habían ahorrado en una vivienda. Eskerrik asko, nekane bai. A ver. Bigarren etxebizitza utzei, 25% ibia jartzea Euskal Gobernu honek egin duen apostuetako bat da. Apostu honen oinarria da etxebizitza eskubidea dela. Beste ezeren gainetik eskubidea gaur egun milaka donostiarrei ukatzen zaiena. Ez daukatelako aukerarik independentzia pertsonal hori lortzeko. Y mientras miles de donostiarras no pueden ejercer su derecho a independizarse, a acceder a una vivienda, un derecho que este Gobierno prioriza. Existe en esta ciudad un parque de viviendas vacías al que no se da ningún uso. Esto es inaceptable desde un punto de vista social y, desde luego, cualquier fuerza que se considere a sí mismo progresista o de izquierdas debería de estar preocupada por esta situación. La propuesta de cargar el 25% del IBI a la segunda vivienda no es un capricho de este Gobierno municipal. Todo lo contrario, responde al compromiso que tiene adquirido con la política de vivienda. ¿Que esta ciudad necesita ir mucho más allá? De acuerdo. ¿Que hay otras instituciones que deben implicarse en esa problemática y no lo hacen? Totalmente de acuerdo. Pero hagamos algo desde nuestra realidad, desde nuestras posibilidades. Un informe de Etxegintza del 2011 demuestra que la vivienda vacía tiene una finalidad claramente especulativa. Partiendo de esta realidad, nuestra intención, como lo hemos explicado en varias ocasiones, es que la vivienda vacía entre en movimiento y, por lo tanto, más personas puedan ejercer ese derecho a la vivienda. Esta fórmula, muy habitual, por cierto, en numerosos países y que da unos resultados satisfactorios, es por la que hemos apostado. Pero quien no lo quiera así y pretenda seguir manteniendo las casas vacías, consideramos que deben de abonar el recargo. Además, debo subrayar que ha sido un trabajo enorme por parte de nuestros técnicos y desde aquí les doy las gracias, que se ha convertido en un ejemplo para otros. La modificación que se pretende introducir va en la dirección contraria de esta filosofía. No entendemos las posturas cambiantes de algún grupo de la oposición que hace una cosa en 2012, otra en el 2013 y ahora presenta esto para ayudar más a esos colectivos que continúan sin sacar sus casas vacías. Insistimos, esta modificación no se entiende desde el punto de vista de izquierda y no la vamos a apoyar. Gure posizioa oso garbia da. Etxebizitza denon eskubidea da eta neurriak hartu behar ditugu horrela izan dadin praktikan. Garbi dago beste erakunde batzuek, Eusko Jaurlaritzak eta Kutxabank adibidez, erakutsi behar dutela euren konpromisua. Donostiako udaletik etxebizitza utzei 25% ibia ezartzea behar zaiela defenditzen jarraituko dugu. Mila esker. Alderdi Popularra. Bai.
Eskerrik asko alkate jauna hitza emateagatik. Bertan zaudeten jaun Andreok arratsaldeon. Legealdiaren amaieran gaude eta dagoeneko askotan hitz egin eta eztabaidatu dugu hemen udalbatzarrean gaur egungo ekonomia krisiari buruz. Esan gabe doa krisiak kalte handia egin eta egiten diela donostiar askori. Eta horren adibidea etxe honetan bertan dugu. Izan ere, azken urtean donostiar gero eta gehiago eskatu dituzte gizarte larrialdietarako laguntzak, ayudas de emergencia sozial delakoak. Ba, naiz eta egoera oso larria izan, udal gobernuak ondasun higiezinen gaineko zergan gainordaina kobratu nahi die, hiritar batzuei, eta hain zuzen ere, 100% gainordaina kobratu nahi die. Zehazki, etxe bizitza bat utzik daukalten donostiarrei, eta horretarato, udal gobernua honako argudioaz baliatzen da. Jabeek etxe bizitzak alokatu behar dituzte. Baina gure ustez hori egin baino lehen, gutxienez bi gai hartu behar ditu kontuan udal gobernuak. Lehena, jabetza pribatuaren eskubidea eta bigarrena Donostian ibi delako zergaren tasa dagoeneko oso handia da. Beraz, ez da gai simplea eta ondo aztertu behar da eta udal gobernuak ez du hori egin. Eta ondorioz, zerga gehiago ordaintzea da gainordainaren helburua, hori besterik ez. Eta horregatik gu hasieratik ez gara ados egon horrekin. Hori dela eta orain dela 2 urte zuzenketak egin genituen eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin erdibideko zuzenketak egin genituen eta horri esker etxe bizitza kopurua asko gutxitu dugu. Izan ere, udal gobernuak 7.000 etxe bizitzari kobratu nahi zien gainordaina eta hori zen bere helburua bakarra. Baina zorionez, gure zuzenketei esker kopuru hori gutxitu da eta orain 2.813 etxe bizitza dira. Era berean guk orain beste proposamen bat egin dugu eta ogasun batzordeak onartu du. Eta ondorioz etxe bizitza hauek ez dute ordaindu behar. Donostian erroldatuta dauden pertsonen etxe bizitzak. Pertsona hauek titularrak izan da, baldin eta etxe bizitzaren katastro balioa 250.000 euro baino gutxiago bada. Hoiek horrela, proposamen honekin berriro gutxituko dugu gainordaina ordaindu behar duten etxe bizitza kopurua. 150 gutxituko dugu. Eta gainera, gure ustez eta oposizioko gainerako alderdien ustez, udal gobernuak ez du bere helburua lortu. Izan ere, udal gobernuak etxe bizitza asko alokotu nahi zituen, baina aitzitik Donostiako etxegintza udal sozietatean hiritar oso gutxik erregistratu dituzte etxe bizitzak alokatzeko. Amaitzeko, guri dagokigunez Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenaren alde egingo dugu, izan ere ados gaude, bere azken helburuarekin, gainordaina kentzea. No nos parecen convincentes, no nos ha parecido nunca convincente las propuestas que ha hecho el equipo de gobierno. En su momento, como lo he explicado, hicimos todo lo posible por reducir el impacto del recargo, para que ello pactamos enmiendas transaccionales que han tenido ese efecto. Ahora hacemos lo mismo con el Partido Socialista y, desde luego, como acabamos de decir, cuando se tramite, que esperemos que sea pronto, la iniciativa del Partido Nacionalista, porque la idea del equipo de gobierno no se ha cumplido, no se han puesto en el mercado más viviendas vacías, también la apoyaremos. Creemos que este es un buen paso en la buena dirección. Lamentablemente no va a entrar en vigor si se aprueba. El equipo de gobierno nos ha dicho que no. No va a entrar en vigor hasta el 2015, porque sabemos que el IBI es un impuesto que tiene la fecha de devengo el 1 de enero de cada año y ya hemos pasado esa fecha. Muchas gracias. Sí, Alderdi Jeltzalea, Neko. Bai, egia esan erabakiak hartzerakoan eta neurriak hartzerakoan denik egin behar dan galdera da zertarako, ez? Eta hemen hori planteatu da. Zer helbururekin hartzen da erabaki bat, zer helbururekin aldatzen da zerbait, ez? Eta nik gogora ekarri nahi dut 2011an ja, ni uste politika orokorreko
pleno baten izan zada, Bilduk azaltzen zuen helburuetako bat, ez? Etxe bizitza hutsen zenso bat egitea merkaturatzeko helburuarekin. Nik uste, lehenengo zenbakiak eta memorizaren naiz, ateratzen zirenak 12.000 inguruko zifra bat ematen zigutela. Gero, komisio ezberdinetan izandako interpelazio eta galderen ondorioz zifra hori jeisten joan zitzaigun, 10.000 denengo, gero 8.000. Eta gero neurri hau planteatu zanean, gobernuak planteatu zuenean, ibiaren 50%-aren errekargoa jartzea, utxik egon zitzezken etxe bizitza horiek merkaturatzeko, ikusi gendun zerrenda nabarmen jetxizela, 4.830 etxe bizitzetara. 4.830 etxe bizitza zer dira? Enpadronaturik ez dauzkaten bizitzak, eta gainera ur kontsumoen arabera kontsumorik ez dauzkatenak. Luego, de unas previsiones iniciales que los discursos que hacía el gobierno municipal sobre la problemática de las viviendas vacías de la ciudad, llegamos a una realidad que no era tan elevada como la que pensábamos. Con la medida del 50% de recargo de IBI, bueno, pues el gobierno municipal trató de fomentar lo que era sacar al mercado vivienda de alquiler, objetivo que nosotros compartimos, no lo oculto, pero que creo que con el tiempo ha quedado demostrado que no se cumple a través de esta medida. Y lo digo porque de esas 4.830 viviendas que inicialmente formaron parte de ese padrón de viviendas vacías, pues más de la mitad presentaron alegaciones ante lo que era el recargo del 50% de IBI. Y de esa mitad, 2.000, además, fueron alegaciones aceptadas, con lo cual el volumen final de viviendas vacías a las que se les gira el recargo del 50% es 2.813 viviendas. Esa es la realidad final, con un ingreso de 567.750 euros. Bien, desde el punto de vista de ingreso, bueno, pues puede que esté bien, no viene mal, en una época de dificultad, pero recuerdo el objetivo que buscábamos cuando iniciamos este camino. El objetivo no era este, sino el objetivo era que no hubiera viviendas vacías en San Sebastián y que salieran al mercado. Y claro, cuando uno se hace la pregunta sobre el resultado de esa cuestión, pues sinceramente creo que todos debemos reconocer, y la propia delegada no ha dicho lo contrario, que ese objetivo no se ha cumplido. Luego, existe un recargo del 50%, pero no para el objetivo para el que lo aprobamos, que era el de sacar al mercado de alquiler la vivienda vacía que había de la ciudad. Da gure taldeak gogoeta hori egiten du argi eta garbi. Gainera beste gehigarri batekin, da kudeaketa arloan rekargo honek sortzen dituen zailtasunak. Zeren hemen aipatu ditudan 2.260 alegazioetatik prebisiblea da urtero berdinak errepikatzea eta udal zerbitzuek alegazio kopuru honi erantzun eman behar izatea. Beraz, kudeaketaren aldetik zailtasuna besterik ez du ekarri. Emaitzarik ez, rekaudazio aldetik bai, baino etxe bizitzak merkaturateatzen aldetik ez, beraz nik uste onartu beharra daukagu da, ez dugu da asmatu. Neurri horrekin, eta beraz, gure taldearen iritziz, momentu honetan hartu beharreko erabaki zuzenena da, ezabatzea. Horregaitik proposamena aurkeztu dugu zentzu horretan, eta gaurko eztabaida honetan gu abstenitu egingo gera. ¿Por qué? Bueno, pues porque consideramos que es un paso en la buena dirección, pero nosotros queremos llegar más allá. Porque voy a dar un par de datos muy rápidamente. Con la modificación que aprobamos, o que previsiblemente se aprobará hoy, estamos, por una parte, reduciendo el recargo al 25%, si no cumplía el objetivo del 50, el 25 lo va a cumplir menos, y además estamos elevando el valor catastral hasta 250.000. Con lo cual, solamente a niveles de recaudación, por una regla de 3, escasamente vamos a quedar en 100.000 euros y con muchas dificultades de gestión también. Y cuando se nos dice que al Grupo Socialista que le hubiera gustado presentar enmiendas, simplemente decirles una cosa. No lo hemos hecho porque por reglamento no se podía. Para defender nuestra posición, que es la de la supresión, no se podía porque tenemos un reglamento que solamente permite presentar enmiendas sobre aquellas cuestiones que se propone modificar. Y no es el caso. Luego, bueno, esa es la razón, no otra. Bestiguez. Isteko txanda, Ernesto. Sí, me alegro que el señor Goya lo diga también. Nosotros en su momento no pudimos presentar porque la señora Brutarán lo ha expresado de una manera que no debe tener las cosas muy claras. Para ser la concejala de Hacienda me sorprende, porque el Grupo Socialista votó que no el primer año a este sobrerecargo. Y además lo explicamos en el pleno y dijimos que no creíamos que se iba a conseguir los objetivos. Tristemente, el tiempo nos ha dado la razón.
Solo 2.800 viviendas con sobreimpuesto y solo pagan los donostiarras, porque los veranantes quedaron excluidos. Es decir, un impuesto que castiga y a los de casa. El año pasado intentamos también, y lo sabe usted, porque hablamos con su equipo, claro, con usted no, que no viene, es el equipo el que viene, y les dijimos, queremos que sea cero, pero como no lo habían enmendado ustedes, no podíamos por procedimiento. Lo mismo que ha dicho el señor Goya. Y entonces dijimos, bueno, pues por lo menos vamos a excluir a los donostiarras del pago, de esas familias donostiarras de trabajadores de clase media, que por lo que sea tienen esa segunda vivienda normalita, con el destino de que sea para sus hijos el día de mañana o para cuando alguien es más mayor. Y esa es la voluntad. Y les he dicho, pero como usted no ha querido escuchar porque venía con el discurso hecho y escrito, que habrá que analizar qué pasa en Barcelona, donde el alcalde de Barcelona de Convergencia y Unió, partido que va a ir con el PNV en las elecciones, habla que sí al impuesto de viviendas vacías, pero para los bancos. Por ejemplo, pues habrá que ver y habrá que negociar en proposiciones posteriores qué hacemos o qué no hacemos. ¿Cuál es el problema de ustedes? Que son un gobierno en minoría y que no quieren hablar. No quieren hablar con nadie. Se creen en posesión de la verdad absoluta y hasta cuando los hechos les llevan la contraria y son tan manifiestos y tan claros como es en este caso, R que R. Porque les prima, y lo han dicho antes, que cuando han llegado al gobierno solo buscan recaudar. Lo han hecho con los precios públicos hoy aprobando el 1,6 del PNV porque les venía muy bien frente a un IPC del 0,3 PNV Bildu el 1,6 y han dicho lo que más se acerca a subir lo máximo posible. Y ese es el problema en esta ciudad, que votan subir siempre los impuestos y, sin embargo, no están a la misma altura a la hora de ser corresponsables con la ciudad. Bueno, bozkatu ingo dugu, aurrena emendakin tekniko hori, aldeko bozkak emendakinari. Emendakin tekniko badago, J bezala saltzen dana, eta J ja badagoen ez lehendik, beste puntu bat korritu behar da. Hau baiezkoa da, pentsatzet. Baiezkoa emendakinari. Eta orain, proposamenari aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua. Gelitzen da. 16. puntua. Onartua geratu da beraz, hasibidez higiezinen gaineko zerga arautzeko ordenantzan aldatzen duen proposamen hori. Jarraian ere, hasibidez onartzea proposatzen da etxeko laguntza zerbitzua arautzeko udal araudia, hasibidez onartzea etxeko laguntza zerbitzua arautzeko udal araudia. Eransten zaion txostenean aipaturikoaren arabera. Eta bigarrena, 30 egunean jendaurrera atera eta edukitzea testua, toki araubidearen oinarriak arautzeko 785 legeko 59. artikuluak agintzen duen eran, interesatuek egoki jotzen dituzten erreklamazioak eta iradokizunak egiteko bidea izateko. Halakorik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da etxez-etxeko zerbitzuaren erreglamenduaren aldaketa. Asunto número 16. Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Municipal Regulador de la Ayuda Domiciliaria. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación parcial del Reglamento Municipal de Ayuda Domiciliaria al único efecto de la aprobación del precio público en los términos expuestos en el informe que se adjunta al expediente. Segundo y último, someter el texto a trámite de información pública durante el plazo de 30 días, según lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 785, para que los interesados puedan presentar reclamaciones o sugerencias. En el caso de que ésta no se presente, se entenderá aprobado definitivamente la modificación del reglamento municipal. Hau adostuta dagoenez, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, hau batez onartuta, 17. erretiratuta dago, 18. Interpelazioa, PS Euskadiko Ezkerra Taldeak. Ha quedado aprobado, por tanto, de forma inicial la modificación del Reglamento Municipal Regulador de la Ayuda Domiciliaria. A continuación, una interpelación que presenta al alcalde el Grupo Socialista. Interpelación que presenta el Grupo PSE sobre los intereses de Donostia San Sebastián. Alderdi Sozialista. Eskerrik asko, jauna. Vamos a ver. Hemos oído, no en este salón de plenos, tuvimos que leerlo o escucharlo a través de los medios de comunicación, que usted, como alcalde de la ciudad, tuvo a bien dar una rueda de prensa diciendo que iba a defender siempre los intereses de la ciudad de San Sebastián. Yo me pregunto cómo es posible que esa afirmación se lleve a la práctica
con miembros de su Gobierno que votan en contra de lo siguiente que voy a leer. No es que se abstengan, votan en contra. Es un informe del jefe de asesoría jurídica de esta Casa, con fecha 31 de diciembre del 2013, cuya conclusión dice lo siguiente. En suma, página 13, después de lo expuesto en las 12 páginas precedentes. Por las razones expuestas en el presente informe, entendemos que concurren motivos fundados y suficientes para la impugnación del Decreto Foral 46/2013 de 17 de diciembre. Frente a este decreto foral, cabe interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de esta jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Si un informe del jefe jurídico de esta Casa llega a esta conclusión, ¿cómo 3 miembros destacados del Gobierno votan en contra en la comisión del 2 de enero y, sin embargo, se nos dice públicamente en rueda de prensa el señor Izaguirre que él siempre va a defender los intereses de la ciudad de San Sebastián? ¿Va a cesar de su Gobierno a los 3 miembros que han votado en contra de los informes jurídicos que defienden los intereses de esta Casa? ¿Los va a mantener? ¿Es posible defender los intereses del conjunto de los donostiarras estando en contra y posicionándose en contra de las acciones recomendadas jurídicas por nuestros letrados? No se puede ser juez y parte. Y se puede hacer todas las declaraciones que uno quiera, pero se lo he dicho hoy en el Pleno en varios puntos. Las palabras son meras declaraciones. Los hechos es por lo que los ciudadanos nos juzgan. Y en los hechos creo que se contradicen claramente con lo que usted manifestó. Por lo tanto, creo que pensábamos desde el Grupo Socialista que esta interpelación era necesaria, porque a veces, queriéndole creer a usted, nos lleva a caminos sin salida, a situaciones incomprensibles. Y qué bueno que al señor Gasco, que al Grupo Municipal Socialista, que a este Pleno, usted nos confunda, nos tiene acostumbrados. Pero que pretenda confundir al conjunto de la ciudadanía de San Sebastián no nos parece de recibo. Creo que es tan evidente lo que le estoy preguntando que le regalo hasta 1 minuto de mi tiempo. Bueno, igual konfundutzeko kapazitatea bakoitzarena da, eta ez da errexan neurtzen, eta ekarrizun gaia ere nahiko korapilatxua da. Ni uste 2 gaia aipatzen dituzula, bata da hiriaren defentsa, termino hori, eta bestia da, idazkaritzak egiten ditun txostenarei errespetoa edo ilegalitatea egiten diren edo ez. Eta hasiko naiz lehenbiziko hortatik, hiriaren defentsa egitea, nahiko termino subjetiboa eta desde luego demagogiarako asko ematen duena. Nik gauza bat azteko, alkate honek esan zuen publikoki, eta nik uste erraiz entenditu daiteke, eta berriz esango du pleno honetan otokatzen den lekuan, eta zalantzik ez dezala inork eduki, nik ingoetela nire lan guztia Donostiaren defentsan eta Donostiaren alde. Hoi bai, Donosti hobe bat eraiki nahi deu, gure ideia daukau, ez deu koinziditu beharrik, eta agian zure gustokoa ez da izango. Baina gertatu daiteke, guk Donosti justuagoa nahi deu, langabezia gutxiagokin, lan baldintza duinekin, politika sozialak sendotuz, kalitatezko zerbitzuak eskainiz, hiri euskaldun bat, kulturaren aldeko hiri bat, partaietza bultzatuko duen hiri bat, hoi da guk defenditze deun Donostia. Eta hiri bat garrantzi handiago ematen diona benetako beharrei azalakoi baino. Baina esaten dezunean, eta gero esplikatuko dezatik esaten dudan hori, esaten dezunean ez detela hiriaren defentsa egiten, ez zaite egokia iruditzen, nik zui edo aurreko gobernuei ez diet esango defentsa ez duen nik egiten. Esan dezaket oso gaizki iruditu zaitela, eta ez zaitela iruditzen hiriaren defentsa egitea, ilun benintzan operazioa. Esan dezaket. Baina ez dizut esango, iain defentsa osure ustez ondo egiten eizenan nik, edo ez dizut esango, enaiz hartuko horretan. Edo enaiz hartuko, San Bartolomen egintzen duten operazio hori ondo egina zegoen edo gaizki, nire ustez etzan hiriaren defentsa bat egitea. Gu, saiatzen egia hiriaren defentsa egiten, akuerdo egoki batzuk iritsiz, ilun berena konpondu nahian, o San Bartolomenena konpondu nahian.
Ez dut esango azpiegiturak egin dituzuenean urte askotan, egokia dian edo hiriaren defentsa dian, egin dianean kontutan hartu gabe uholdeen arriskua gehitzen zen edo ez. Ez dut esango. Agian zuek pentsatuko zenuten oizara egokiena. Edo arkon egin zen duten operazioa. Edo hiri honen zati haundi bat kontutan hartu ez zuena politika egiteko garaian. Edo inkluso iraintzea edo gezurrak esatea hiriaren alde o hiriaren defentsa egitea den edo esten. Inkluso gehiago esango nizuke, hiriaren alde egitea alda, hiriaren defentsa egitea alda, igual, udalaren jarduera euskalduna bigarren mailakoa konsideratzea, nik uste dudanez hola konsideratu dela urte askotan. Nik ez dut esango, hiriaren kontra indezunik, zure ustez ondo izinan, baina zuk ere ez esan niri hiriaren aurka hain izenik, ez zait iruditzen egokia denik. Porque yo, cuando digo que defiendo la ciudad y pienso que se puede hacer una ciudad mejor. Y el tiempo lo tenéis mal puesto porque eran 4 minutos, pero bueno. Yo pienso que hay que saber marcar prioridades y yo pienso que es defender la ciudad, decir que prefiero antes actuar en el Urumea que trabajar en este momento por el tren de alta velocidad. Y pienso que es defender la ciudad, decir que prefiero antes las políticas sociales que agujerear toda Donostia pues buscando un transporte y compitiendo con un transporte público que ya es de calidad en la ciudad. Y pienso que es defender la ciudad cuando decimos que queremos una ciudad más solidaria, más justa, que sea un ejemplo de convivencia. Pienso que es defender la ciudad, intentar construir entre diferentes. Pienso que es construir la ciudad, buscar que no decaiga el turismo y buscar nuevos programas para que vengan más turismos y que la economía de esta ciudad se active. Y pienso que es luchar por una mejor ciudad y defender la ciudad, pensar que puede ser una ciudad más democrática, acabo ya, me quedan los 30 segunditos que todo el mundo se pasa, y que acepte total naturalidad lo que sus ciudadanos y ciudadanas soliciten mayoritariamente, y desde luego mi compromiso será, y el este gobierno, trabajar día y noche por esto. Horregatik ari gea lanian zutxu, eta hori da Donostien aldeko defentsa egitea. Gero itzengo izut, nahi bali maezu, txosten juridikoari buruz. Mire, señor Izaguirre, para decir que uno defiende los intereses de San Sebastián, tener que estar 6 minutos hablando de pajas mentales, está muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que los demás no defendemos los servicios sociales? ¿Que los demás no defendemos el encauzamiento del Urumea? ¿Que los demás? Si lo defendemos todos. Lo que pasa es que usted no ha contestado a lo que tenía que contestar. Y eso no vale. Hay un informe del jefe de asesoría jurídica fechado 31 de diciembre del 2013 que dice, en suma, por las razones expuestas en el presente informe, entendemos que concurren motivos fundados y suficientes para la impugnación de un decreto foral. Y ustedes han votado en contra de defender a este ayuntamiento en otros tribunales y en otros lugares. Eso no es defender los intereses de esta ciudad, eso es defender los intereses de Bildu en esta ciudad, que es diferente. Ustedes están siendo el alcalde de Bildu, no el alcalde de San Sebastián. Y mire... Puedo interrumpirte, pero son 4 minutos, no, tienes 2 más que eso. Bueno, pues me alegro, porque mire, usted me ha citado, antes le he regalado 1 minuto, usted me ha citado Iyumbe San Bartolomé. ¿Cuándo se ha hecho con un informe jurídico en contra de esos expedientes? Nunca. Ni el señor Gregorio Ordóñez, que en paz descanse porque lo asesinaron, ni el señor Odón Elorza, ni el señor Martín Elizasu, ni todos los que tuvieron, o el señor Enrique Arana, que cerró su lista electoral y es el que firmó lo de Iyumbe, nunca trajeron expedientes con informes jurídicos contrarios. Se habrán equivocado en la política o no, y eso lo juzgan los ciudadanos, pero nunca han dicho que no a la defensa de los intereses de la ciudad. Y si esto usted no lo entiende, me está demostrando que no está capacitado para ser el alcalde. Que no está capacitado para ser el alcalde. Mire, antes una corporativa, y está siendo Tropic, como se diga esto casi a nivel mundial, ha dicho que tal y como son los plenos actualmente, y por su actitud unilateral, no de consenso ni de diálogo, podíamos estar haciendo aquí todos situaciones que nadie entiende. Lo voy a decir de otra manera, para que nadie se sienta ofendido. Yo creo que la política es digna,
Y no me importa estar hoy 14 o 15 horas, si son necesarias, pero si son necesarias para defender los intereses de esta ciudad. Y el que le habla, el portavoz del Grupo Socialista, se toma muy en serio los plenos. Y los temas que traemos, los traemos porque creemos que son importantes. Y no me considero ninguna normal. Ni considero al resto de la corporación ninguna normal, pero lo quiero decir. Pero con la respuesta que usted me ha dado, empiezo a pensar que estamos perdiendo el tiempo y que usted sí cree que somos tontos o anormales. Y eso me preocupa mucho. Porque usted es consciente de que en este tema su gobierno está actuando en contra de los intereses de esta ciudad. Y entonces sea coherente y sea valiente y diga, a nosotros nos parece bien que San Sebastián tenga un 17% menos de territorio ahora y afronte las cosas. Pero no juegue a decir, hacer con los hechos una cosa y a intentar que este ayuntamiento no se defienda y, por otro lado, decir lo contrario. A mí me parece, cuando menos, curioso que seas precisamente tú el que venga diciendo lo del respeto a los informes o a las recomendaciones que hagan los servicios jurídicos, cuando esta misma semana, el viernes pasado, siendo presidente de la Comisión de Hacienda, y está recogido en las actas con su grabación y todo, ante una advertencia de la Secretaría, sales diciendo, ya está la Secretaría como siempre ayudando. O sea, un poquitín en tono irónico. Ernesto, nos conocemos muy bien aquí todos y yo creo que, de verdad, eta benetan esaten dut, esteu gobernuen honek ez du inoiz, ilegalitate txosten batekin ezer txore onartu. Jamás ha aceptado nada este gobierno con un informe de ilegalidad encima de la mesa. Eta aipatzen dituzun txosten horiek, espediente batean zijoazten txosten batzu zian, beste txosten batzuk batekin, osea, beste informe batzuekin, beste administrazioetakoak edo partikular batzuenak. Eta erabakia hartu behartzan beste administrazio batean, beste instituzio batean, ez hemen. Guk ez dugu ilegalitatearik egin, guk egin genuna kasu horretan da herri baten gehiengoa errespetatu besteik ez. Eta zue zarete herri baten erabaki baten aurka egin dezuenak, judizializatu nahi izan duzuenak konsulta bat. Zuek agian eman behar dituzue hemen esplikazioak edo esplikatu zuen oinarri demokratikoak zeintzu dian. Si me gusta la decisión la acepto y si no la judicializo. Esa parece ser vuestro principio democrático. Este gobierno seguirá apoyándose siempre en los informes jurídicos y técnicos que hagan los profesionales de este ayuntamiento y les dejaremos trabajar sin ningún tipo de injerencia como se ha hecho hasta ahora. Porque trabajamos así. Y a ti igual te parecerá raro, igual porque has conocido otras formas de trabajar, pero yo, mientras sea alcalde y este gobierno esté aquí, se trabajará con los informes jurídicos respetándolos totalmente, y los técnicos. Beste gauza bada plenoren aurka posizionatzea, zuren galderetan esaten duzuena. Eta, por supuesto, gertatu daitekeela, faltaría más, no vamos a poder tener una opinión diferente al bloque del no que tenemos en este pleno. Por supuesto que podemos posicionarnos en contra. Otra cosa es que luego, lo que decía este pleno, lo llevemos adelante, como lo hemos llevado en el caso que estás comentando, o en la estación de autobuses u otros. Y como vamos a llevarlo ahora mismo, lo que se acaba de aprobar en el punto anterior. Baina gu posizionatu zuen kontra, hombre, menos mal gainea. Zati, zuen posizio askotan bat egiten da, la posición del no, eta guk aurre egin nahi dugu. Eta askotan gertatukoa. Eta iria defendatzeko, hemen oso horrexo izaten da, jakitea ze defenditzen dan, ezer estan defenditzen dan, ose modelo defenditzen nahi gian. Eta hortarako, presupuestoak egoten dira. Eta guk presupuesto proiektu batzuk aurkeztu ditugu, oso garbi izanez ze marra gorri markatzen genitun eta zen nahi genuen eta zerrez, eta zuekin dezuena, el bloque del no, emendakin osotasunea aurkeztu. Diciendo no a unos presupuestos que efectivamente aumentan el gasto corriente porque no queremos recortes como queréis otros, porque efectivamente queremos en los gastos corrientes aumentarlos, porque queremos aumentar la política social, porque queremos aumentar las inversiones en Eurumea, porque queremos aumentar en cultura, porque queremos consensuar con los trabajadores sus demandas que vosotros no queréis, y por eso aumenta el gasto social. Claro, vosotros decís que hay que disminuir el gasto social simple y llanamente porque os gustan los recortes, parece ser, y también decís que disminuimos en los presupuestos las inversiones. Claro que disminuimos, porque yo estoy seguro de que la ciudadanía entiende perfectamente, todas las donostiarras y los donostiarras, que en una época de crisis pues no se puede gastar tanto y que ya gastaremos más adelante. Y no estamos pensando en un presupuesto a corto plazo a ver qué rédito electoral sacamos. Estamos pensando en un presupuesto
que tiene un modelo de ciudad encima de la mesa y que está pensando no solamente en el hoy ni en las votaciones del año que viene, sino en un Donosti a medio y largo plazo. Y vosotros votáis que no. ¿Vosotros defendéis la ciudad? Yo creo de verdad que los que estamos defendiendo... Se pasa de reglamento, ¿a quién hay que reclamar? Yo creo de verdad que estamos defendiendo la ciudad y estoy defendiendo la ciudad y eso queda reflejado, por ejemplo, en el proyecto de presupuestos. Eskerrik asko. Cuando el señor presidente incumple el reglamento y se va de tema, ¿a quién hay que reclamar para mantener el orden? Bueno, barkatuko diazue, eta hain esatuko eztabaida honetan, baina pleno honetan ez dago zinegotzi bakarra, bere gaia tokatzen danean, aprobetxatzen ez duena, beste gauzatza itzaiteko. Eta ni barkatu, ena izatera, ez da hau ere. Nik itzein dut herriaren, hiriaren defentsari buruz, eta itzein dut galetu diatenian txostenei buruz. Eta mesedez, bukatu da puntua, 19. puntua. Ba, oso ondo. Baina gogoratu arazi behar dizut, zuza da presidentea. 19. puntua. Hortarako erabiltzen duzu. Interpelazioa PS Euskadiko Ezkerra taldeak aurkeztua Donostia 2016 fundazioari buruz. A continuación, otra interpelación presentada también por el Grupo Socialista sobre la Fundación 2016. Bueno, me permitirá el señor Izaguirre actuar como actúa él. Y, por tanto, nos ha introducido un debate de presupuestos para no responder a algo que es que no puede responder. Y es que ustedes han votado en contra de la posición jurídica de los letrados de esta casa ante la defensa territorial de San Sebastián y ante el tema de Igueldo. Ese es el problema, que usted falleció como alcalde de esta ciudad con el decreto del 17 de diciembre del señor Garitano. Usted políticamente ha sido desautorizado el 17 de diciembre con el decreto del señor Garitano sobre Igueldo. Y esto es un problema para usted y no me preocupa. Y no me preocupa. Es un problema para esta ciudad. Pero dígaselo usted, señor alcalde, que usted es el presidente. Es que al final, es que lo que no puede ser es que usted es juez y parte y hace lo que le da la gana. Sí. A ver, Ramón, que no tiene la palabra, por favor. Por favor, no nos diga los demás, dígaselo usted. Gelito denbora, sigue, Ernesto. Y a mí, que a usted le vaya mejor o peor, en lo humano sería hasta solidario con usted. En lo político me da lo mismo. Lo que me preocupa es que esta ciudad está sin rumbo y sin dirección. Y por eso no ha contestado a la interpelación anterior. Y centrado en la interpelación actual, diré varias cosas. ¿Por qué hemos tenido que traer esta interpelación al Pleno? Si usted hubiera cumplido con su palabra, ni siquiera me tendría que responder ahora. Llevamos oyendo desde el mes de junio 2013, que va a constituir un consejo social con los agentes sociales, plural, abierto, que el Partido Socialista esté tranquilo, que en ese foro ya nos podremos incorporar. Enero del 2014. Ni un solo borrador al respecto. Que es que la ciudad Capitalidad Europea 2016 cuente, además de con los órganos que ya tiene, con un consejo participativo donde los agentes sociales y culturales de la ciudad se puedan incorporar. Es decir, política de izquierdas, política de participación, política de implicación. Usted ha hecho un discurso de presupuestos que solo se lo cree usted, porque como no hemos hecho todavía la enmienda a la totalidad, no sé ni de qué vamos a argumentar. Pero usted ya nos ha prejuzgado. En esto que usted se comprometió, no ha cumplido. No ha cumplido. Y esto sí es hechos también. Lleva usted todo el Pleno, y se lo he repetido ya 3 veces, y esta es la 4ª, que yo a usted y a Bildu de San Sebastián le estoy valorando y juzgando por los hechos, y no por los discursos. A ustedes les encanta el discurso y la estrategia del discurso, pero hay que hablar de los hechos y de las cosas. Y en esta, yo le pregunto de buen grado por qué no ha sido posible cumplir su compromiso y si tiene intención de hacerlo y a la mayor brevedad posible. Y le digo más, esto está registrado el 10 de enero. Ha tenido 21 días casi para venir a hablar con nosotros. Podía haber llamado por teléfono, un mensaje, podía haber venido al despacho y decir, mira, lo voy a hacer, voy a convocar una comisión en febrero, no te preocupes, no sé. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Porque está muy bien que ahora me diga, no, esto igual. Pero si usted realmente cree en esto, si usted lo propuso, si usted lo quiere impulsar, ¿por qué no ha venido al despacho a hablar y a dialogar? Los reyes del diálogo. Bueno, pero haber vuelto a insistir, no me dijeron para qué. Ya, no me dijeron para qué, haber insistido. Y hoy no tendría esta interpelación.
Claro, es que ustedes son los que tienen que cumplir con las cosas que por lo menos prometen. Por lo tanto, bueno, pues si es satisfactoria su respuesta, mire, si su respuesta es satisfactoria, no haré el segundo turno. Porque yo sí soy de los que cree en los compromisos públicos. Pero entenderá que hasta ahora no tenemos pruebas para creerle, porque los hechos le desdicen. Bueno, pues voy a compartir el principio contigo. Yo también creo que por los hechos hay que juzgar y los hechos nos juzgarán cuando tengan que juzgar. Y yo creo que sí he contestado la pregunta anterior, ya ahora me centro en esto. Otra cosa es que te guste o os guste más o menos la respuesta, porque igual no compartimos qué es la defensa de la ciudad o qué no es la defensa de la ciudad o qué modelo de ciudad tenemos o no. Eta esan, ni konpartitzen dudala, hor jartzen duzun guztia, egila da atzo junitzala zure gana, eta nizula aurkitu, eta enula insistitu, utzi nuen enkargoa ditzeko, eta ez zenian deitu, eta pasa intzait, baina egila da, ne ustez, gai hau tratatu zitekela gure artean pertsonalki, edo datorren astean dagon batzordean. Galetzen ezu, zergatik oraindik ez den osatu konsulta batzordea, eta 2016ak ze estrategia lantzen ari den parte hartzea eta ilusioa handitzeko. 2016ko udal batzordea, datorren otsailean 12an dago deituta, uste jaso zen dutela deialdia, eta badakizu ere, otsailaren 7an, 2016